Hola, ¿qué tal? Les saluda Otaku Audionovelas. No se olviden suscribirse a nuestro canal y apoyarnos en Patreon con un solo $1. En Patreon encontrarás esta novela y otras novelas adelantadas. Con tu apoyo subiremos más novelas. Bueno, ahora continuemos con esta gran novela La magia prohibida. Capítulo 1. Los guardias le quitaron las cadenas doradas de las muñecas y le dieron un empujón en la espalda, haciéndolo pasar por el rastrillo abierto. Pasar del túnel oscuro a la luz del día casi lo dejó ciego, y los rugidos ensordecedores le lastimaban los oídos. A pesar de que solo le quedaba un muñón por lengua, todavía podía saborear el vil brebaje que le habían hecho tragar. El efecto lo dejó aturdido, y la intensa luz del sol y el clamor de la multitud no ayudaron a aliviar su confusión. Algo le golpeó la parte inferior de la pierna y miró hacia abajo para ver que le habían lanzado una espada corta. Con un fuerte ruido, el rastrillo se cerró de golpe, dejándolo atrapado afuera. Tuvo la fuerza de voluntad para agacharse y recoger la espada, sintiendo con los dedos la arena del suelo antes de agarrar la empuñadura. No tenía armadura a juego, solo los harapos de su túnica, a través de los cuales se podía ver su piel teñida, runas llenaban sus extremidades y su torso, y una gran águila extendía sus alas sobre su espalda. Mirando fijamente el arma que tenía en la mano, su agobiada mente fue haciendo conexiones lentamente. Se trataba de un gladius, la espada corta que usaban los legionarios de Aquila. Estaba de pie sobre la arena. A su alrededor oía los gritos de la gente, aunque no podía distinguir las palabras. Se esforzó por entender a través de la niebla inducida por la poción que le habían dado, estaba en la gran arena de Aquila. A juzgar por el estado en el que lo habían dejado sus carceleros, no estaba allí para luchar, sino para morir. No les daría esa satisfacción tan fácilmente. Era un skald, entrenado como espadachín. Esos bastardos del sur podrían haberle robado la lengua y gran parte de su magia con ella, pero con una espada y los hechizos que podía manejar a través del acero, seguía siendo más peligroso que la mayoría. A través de la neblina que embotaba sus sentidos, vio a otras personas saliendo de diferentes túneles hacia la arena. Se preguntó si estaba destinado a luchar contra ellos. Si era así, favorecía sus propias posibilidades. Se movían en pánico, algunos de ellos ni siquiera se daban cuenta de las armas que arrojaban a sus pies. Un rugido, esta vez proveniente de un animal, atravesó el ruido de la multitud y se dio cuenta de que las otras personas en la arena no eran sus oponentes, sino compañeros de sacrificio. Se dio la vuelta para mirar hacia el borde exterior de la arena mientras daba un paso hacia atrás. Una bestia de piel amarilla le mostró los colmillos. Nunca había visto a esa criatura antes, pero recordaba haber oído descripciones. Un león. A juzgar por los gritos de pánico que se escuchaban en otras partes de la arena, más de uno. Mantuvo la cabeza fría y colocó los pies en posición. La espada corta que tenía en la mano lo ponía en desventaja a la hora de alcanzarla, pero con velocidad mágica, podía superar eso. Se preparó mentalmente para activar su runa menor de rapidez, tatuada en su piel, y no sintió nada. Ninguna conexión, ninguna sensación de hormigueo, ninguna energía lista para ser liberada. Le tomó un momento comprender. El elixir que le habían dado a la fuerza no solo embotaba sus sentidos y su mente, sino que también aplastaba su habilidad para la hechicería. Nunca había oído hablar de una alquimia que pudiera paralizar de esa manera el don de un hombre. No bastaba con que le cortaran la lengua, privándolo de su canto, ya fuera mundano o mágico. Querían reducirlo a una cáscara, impotente en sus últimos momentos. Pasó el pulgar por el filo de la espada que le habían dado, presionando su carne contra el metal. Nada. La espada estaba más embotada que sus sentidos. No se la habían dado para que pudiera defenderse, sino solo para que ofreciera un mejor espectáculo a los espectadores. Al levantar la vista, vio que 180 kilos de músculo se dirigían directamente hacia él. Al no ver otra salida, el bardo Tirio lanzó un grito disonante desde su boca mutilada y saltó hacia adelante, con el objetivo de clavar la punta de su espada en el ojo de la bestia. A su alrededor, sus compañeros de prisión morían acompañados de horrorosos sonidos de carne desgarrada y una terrible agonía. Uno tras otro, los cuerpos fueron llevados desde las arenas ensangrentadas hasta los túneles y amontonados ante un horno. La multitud se había ido hacía rato, era de noche y no quedaba nadie en la arena, aparte de quienes trabajaban para prepararla para el siguiente espectáculo. Con una excepción. Una mujer con una capa oscura que cubría una túnica de colores entró en la habitación llena de cadáveres, que parecía una carnicería. El olor a sangre y suciedad humana dominaba cualquier otro olor en el aire, pero la visitante no parecía molesta. Se bajó la capucha y comenzó a examinar los cuerpos.
Los dos trabajadores que transportaban a los muertos no interfirieron ni hablaron con la mujer encapuchada, cuya vestimenta la proclamaba una maga. Por el contrario, mientras continuaban con su trabajo, se aseguraron de mantenerse fuera de su camino y apilar los cadáveres en otro lugar de la habitación. Un suave gemido llamó la atención de la hechicera, que giró la cabeza de golpe. Pasó por encima de algunos cuerpos, alcanzó al Skald y lo agarró por la barbilla con fuerza, lo que le hizo emitir otro gemido de dolor. «Este todavía está vivo», comentó en un tono monótono mientras miraba a los trabajadores. «Disculpe, señora», exclamó uno de ellos y miró rápidamente a su alrededor hasta que vio una sierra que recogió. «Me encargaré de eso rápidamente». Silencio. La breve orden fue suficiente para detener el movimiento del trabajador mientras la maga continuaba con su examen. Debe ser muy resistente para haber sobrevivido a semejante ataque. Bajó la mirada hacia sus extremidades, donde las garras habían desgarrado tanto la tela como la carne. Su mirada se desvió de su cabello, rubio debajo de la tierra, hacia las runas marcadas en su piel, ahora arruinada por heridas profundas, antes de abrir a la fuerza uno de sus párpados para ver el color azul debajo. Sin embargo, solo un orbe conservaba ese tono. En la otra mitad de su rostro, una herida sangrante corría desde su ceja hasta su mejilla, habiendo cortado también el ojo. Un tirio. Un berserkero Skald. Eso último, señora, murmuró uno de los trabajadores, el que no sostenía la sierra. La maga alzó la vista y lo miró con frialdad. ¿Conoces la magia tiria? Le cortaron la lengua, señora, para que no pudiera usar sus canciones paganas con nosotros. Ella le abrió la boca a la fuerza y metió 2 dedos dentro, hurgando un momento. Sacó la mano, colocó la otra sobre su frente y cerró los ojos brevemente. Es una lástima. Han destruido casi por completo su magia. Podría haberme sido de gran utilidad. Quizás fue una decisión sabia por parte de ambos trabajadores, por lo que permanecieron completamente inmóviles y sin emitir ningún sonido. Pero quizá eso todavía sea posible, continuó con sus cavilaciones. Si puede sobrevivir a esto, ¿quién sabe qué más podría impulsarlo su voluntad a hacer? Si pudiera ser curado, especialmente si lo ayudo un poco, se hizo el silencio por un rato hasta que finalmente se puso de pie. Sacó una cartera de un bolsillo y la vació en la misma mesa donde los trabajadores guardaban sus herramientas para desmembrar cuerpos, haciendo que los pedazos fueran lo suficientemente pequeños para que cupieran en el horno. Yo me lo llevaré. Tira el resto. Ambos inclinaron la cabeza y murmuraron en señal de aprobación, observando la plata con avaricia. El mago salió rápidamente de la habitación. Momentos después, un hombre de aspecto brutal entró y recogió al bardo Tirio, que todavía se aferraba a la vida con un hilo de hierro. Cuando se fue con el premio del mago, los trabajadores se dividieron las monedas entre ellos. Con un jadeo, la conciencia se impuso y se despertó. Miró a su alrededor desesperadamente sin reconocer lo que lo rodeaba y finalmente intentó moverse. El solo intento provocó temblores de dolor en todo su cuerpo y se le escapó un gemido. Un anciano con una barba gris descuidada y sin pelo en el cuero cabelludo entró en su campo de visión, inclinándose sobre él. Tu fiebre ha bajado, luz de luna, no creí que pudiera pasar. Y yo que pensaba que el maestro era un tonto por desperdiciar plata en ti, sin mencionar mi tiempo. El Skald levantó la mano derecha frente a sus ojos, ambos ilesos, y vio que tenía el brazo vendado. Estaba tendido sobre una losa en lo que parecía la habitación de un médico, empleando generosamente ese término. En los estantes de la pared enfrente había frascos con medicamentos, presumiblemente, y sobre una mesa pequeña había las herramientas de un cirujano para amputaciones. Su memoria volvió, aunque en fragmentos. Visiones de viajes por bosques se entremezclaban con recuerdos de terribles dolores, y se dio cuenta de que lo primero había sucedido hacía mucho tiempo, mientras que lo segundo era un suceso reciente. El médico había hablado en la lengua aquilana, lo que era otra pista. La arena. El león, despedazándolo. Su magia, casi desaparecida, al igual que su lengua. Su corazón sentía la necesidad de lamentarse, pero no podía recordar las palabras adecuadas, ni podía pronunciarlas. No tenía canción, ni magia, ni arma. No era ni un Skald ni un espadachín, salvo en el recuerdo. Debería haber muerto. Será mejor que vaya a buscar al amo, murmuró el médico y se alejó. Al quedarse solo, el tirio quiso saltar y correr para escapar, pero parecía optimista suponer que sus piernas podrían soportar su peso.
Además, sin duda se abriría todas las heridas, se sentía como un milagro que no se hubiera desangrado hasta morir en la arena y no debía fastidiar a los dioses forzando que eso sucediera. Entre el dolor, notó algo en su brazo izquierdo. Al levantarlo con cierta dificultad, vio una banda de metal sobre él, por encima del codo. Parecía estar hecha de diferentes tiras de metal, martilladas juntas hasta formar una única superficie lisa, con los colores separados. Movió la mano derecha para intentar quitársela y descubrió que se resistía a sus esfuerzos. Aunque estaba debilitado, aún debería poder quitarse un anillo del brazo, pero permanecía como pegado a su piel. Era una especie de baratija mágica, aunque no podía adivinar su propósito. Al menos no era oro, lo que suprimía su don, no sentía la sensación de ardor que siempre le pasaba al tocar ese maldito metal. A menos, por supuesto, que su magia se hubiera perdido para siempre y el oro ya no tuviera ningún efecto sobre él. Un pensamiento horroroso. Cuando se descubrió que poseía el don siendo un niño pequeño, sus padres lo entregaron a las esposas Seir, quienes plantaron la semilla del Seir en el suelo de su magia y la despertaron. ¿Se habían destruido todos sus poderes, dejándolo tan débil como cualquier hombre común? Cerró los ojos y se concentró hasta que el dolor se convirtió en un tamborileo distante. Entró en trance para sentir su magia. En lo más profundo de él, en el centro de su ser, la semilla permaneció. El árbol fue quemado, las raíces cortadas, pero quedó una bellota, podría volver a crecer. Esa parecía ser la única buena noticia. El daño que había sufrido su cuerpo había destruido las runas permanentes de sus extremidades. Su reserva de poder mágico se había agotado, lo que había silenciado su canto de espada, no podía lanzar ninguna runa importante ni ningún hechizo adecuado, ni siquiera el más mínimo efecto mágico. Además de la pérdida de su lengua, no le quedaba ni un ápice de poder real a su disposición. Pero todo esto podría curarse con el tiempo. Se vería completamente restaurado, física y mágicamente. La semilla permaneció, el árbol podría volver a crecer. El médico regresó acompañado de un hombre musculoso, calvo y bien afeitado, sin pelo en la cara, salvo en las cejas. En otro tiempo, su ropa había sido cara, pero el color parecía descolorido. Tú, Tyrian. ¿Me entiendes? El norteño lo miró y emitió un sonido gutural. Estás en un ludus, y yo soy el lanista, el maestro Quintus Ignius. Al ver la falta de comprensión, agregó con expresión de disgusto, entreno gladiadores. En una vida anterior, el Skald se habría reído. Había sobrevivido a la arena solo para ser enviado de regreso allí. En esta vida, mantuvo una actitud inexpresiva. Ignius extendió una mano y un sirviente colocó en ella una tablilla de cera y un estilete, que extendió hacia el tirio. Necesito tu nombre. El Skald miró los objetos. Los nombres tenían poder, en más de un sentido, y estaría condenado si revelaba algo a esos perros aquilanos. Pensó en el águila tatuada en su espalda, que lo declaraba miembro de esa tribu. Eso serviría como nombre. Agarró el lápiz y, tembloroso, garabateó 3 letras del alfabeto aquilano. Arnés. Avísame cuando mejore su estado, ordenó el dueño de la casa al médico, cerrando de golpe las 2 mitades de la tableta. Se dio la vuelta y se marchó rápidamente mientras el curandero se inclinaba y murmuraba para sí mismo. El recién nombrado Arn se recostó en la losa. Una sonrisa se dibujó en su rostro brevemente antes de extinguirla. Estaba destinado a morir en la arena y ahora volvería a pararse sobre ella. Podría parecer una broma cruel del destino, pero él sabía que no era así, los dioses habían intervenido, manteniéndolo con vida y proporcionándole un camino hacia adelante. Si pudiera recuperar su magia de forma natural, le llevaría años y años, si es que era posible. Pero si recurría a métodos más oscuros, podría lograrlo mucho más rápidamente. Sabiéndolo, el Skald esperaba con ansia su regreso a la arena. Con cada batalla, con cada muerte causada por una espada en su mano, recuperaría sus poderes, usando la muerte para alimentar la semilla de la magia que yacía latente en su interior. Y una vez que estuviera listo, se vengaría. Capítulo 2. Corría por el bosque. La nieve cubría el suelo. Era invierno, pero en el bosque había pinos con ramas aún cubiertas de verde para ocultarlo de las miradas hostiles. Su espada estaba envainada por ahora, pero no por mucho más tiempo. Arn se despertó, parpadeando y tratando de sacarse el sueño de la cabeza. El malestar de sus heridas lo invadió, pero lo aceptó como una distracción del sueño, con la esperanza de que se desvaneciera de sus pensamientos rápidamente.
Miró a su alrededor en su celda, ubicada en los aposentos donde vivían los combatientes, incluido él mismo durante los últimos días, recuperándose. Tenía una cama y algunos estantes para guardar la ropa. Le habían quitado la túnica vieja y raída para quemarla y darle ropa nueva. No llevaba cadenas, ni de oro ni de hierro, salvo el brazalete que aún no había identificado. El médico lo había visitado varias veces y un funcionario aquilano también lo había visitado sin explicarle su propósito. Un guardia apareció en la puerta. ¿Estás despierto? El médico dice que estás listo para recibir al maestro. Arn levantó la vista y no hizo ningún intento por ocultar su desdén. El guardia parecía indiferente e hizo un gesto de impaciencia, indicándole que lo siguiera. El Skald se levantó y salió de su habitación para caminar por el pasillo que terminaba en una puerta cerrada. Su guía la abrió y continuaron subiendo por una escalera. Por el cambio de entorno, Arn supuso que la casa estaba dividida en dos. Una parte interior para los gladiadores, una exterior para el amo y su familia. Llegaron a un modesto estudio, donde el lanista estaba sentado detrás de un escritorio, hojeando trozos de pergamino. Quintus Ignius levantó la vista cuando entraron. «Déjanos», le dijo al guardia antes de arrugar la nariz. «Abre la ventana cuando salgas». El sirviente armado enarcó una ceja, pero hizo lo que le ordenaron. Una vez solo, el lanista se reclinó en su silla para mirar al tirio. «¿Qué sabes de gladiadores?» Arn se encogió de hombros con ignorancia. Era de esperar. «Tengo 3 tipos de hombres en mi ludus», explicó Ignius. «Voluntarios, convictos y prisioneros de guerra». Ignius lo miró de arriba a abajo. «Supongo que no le has contado a nadie sobre tu pasado». Si eso fue una broma, Arn no se divirtió. «Has sido incluido en los registros públicos como prisionero de guerra tirio que me fue entregado, lo cual es bastante cierto. No le cuentes a nadie sobre tu primera visita a la arena. Un funcionario te ha examinado y ha declarado que no tienes magia, aquellos con talento no pueden ser gladiadores». Ignius le dirigió una mirada cómplice. «Pero una vez que recuperes tus fuerzas, también podrá hacerlo tu magia». Al mirar al hombre sentado en su silla, Arn comprendió lo que quería decir. Un luchador con ese don sería invencible en la arena. Dado el aspecto desgastado de su ropa, el lanista necesitaba algunas victorias. Ahora, antes de que consideres huir, esa pieza de metal en tu brazo permitirá que los inquisidores de Sol te encuentren y te persigan. Ignius señaló con la cabeza el brazalete que adornaba a Arn. Magia extraña, pensó el Skald para sí mismo, pero concebible. Pero ante todo soy un hombre de negocios, continuó el lanista, y te ofreceré un trueque justo. Luchas por mí, consigues un lugar donde dormir, comida para comer. Te conviertes en campeón en los Juegos del Solsticio, incluso encontraré un sanador para que te recupere la lengua. Si te niegas o demuestras que estás desperdiciando mi plata, te devolveré a la administración imperial. Ignius ladeó la cabeza, esperando una reacción. Si Arn era devuelto, lo encadenarían a una galera o simplemente lo ejecutarían. No tenía fe en la promesa que le ofrecían. Alguien que vestía ropas gastadas no tendría acceso a un sanador con la habilidad para restaurar el apéndice perdido del Skald. Pero dado que la arena le brindaría la mejor oportunidad de recuperar su magia sin levantar sospechas por todos los cadáveres que habían quedado a su paso, Arn no tenía intención de negarse. Asintió lentamente. Bien. He preparado un contrato. Una vez que esté firmado, te añadirán a la lista oficial como gladiador de Lodesegnia. De un cajón, el lanista sacó una hoja de pergamino, ya llena de garabatos, y la empujó por el escritorio hacia Arn. ¿Un bárbaro como tú entiende el aquilano correcto? Arn tomó el pergamino y lo miró. En él se estipulaban las responsabilidades de cada parte. Ignius proporcionaría todo lo que un gladiador necesitara y Arn lucharía por su casa en la arena mientras obedecía las reglas de su ludus. No le causó ninguna impresión. Los aquilanos tenían tanta fe en el pergamino, como si éste pudiera obligar a un hombre. Un juramento hecho con palabras ante los dioses, el Skald tirio lo respetaría. Pero aquello era solo tinta. Colocó el pergamino sobre el escritorio, cogió una pluma y firmó temblorosamente con el nombre elegido. Bien. Ignius tomó el contrato y lo guardó de nuevo en un cajón. Guardia. Llévaselo al empleado. El lanista hizo un gesto de desdén con la mano, con la atención ya puesta en los papeles que tenía delante. Arn fue llevado a través de las puertas cerradas que separaban la casa familiar de la escuela de gladiadores y conducido a otro estudio, mucho más pequeño y sin ningún tipo de decoración.
Un escritorio y estantes con pergaminos eran todo, junto con una silla ocupada por un hombre pequeño. ¿Tú eres el Tirio? Dado el color de su cabello y sus ojos, Arn no encontró motivo para responder. Soy Gaius, el secretario de Ludus. Me tratarás con el respeto que me corresponde, bueno, supongo que no es necesario. El Skal trabajó duro para evitar que el desdén apareciera en su rostro. Entrenarás todas las mañanas y todas las tardes. Al final, te permitirán salir de Ludus algunas horas por la noche, una vez que hayas demostrado que eres digno de tal privilegio. Pero ni se te ocurra correr. Nuestros cazadores son muy hábiles y nunca pierden el rastro de ningún fugitivo. El hombre escuálido miró de arriba abajo el cuerpo de Arn, profundamente marcado por las cicatrices y el color de su pelo, que lo hacía destacar. Especialmente a alguien tan fácil de identificar como tú. Una advertencia extraña, dado que la banda que llevaba en el brazo estaba destinada a rastrear a Arn, pero este tipo no parecía darse cuenta. Sugería que el artefacto no se usaba comúnmente en esta casa, lo cual tenía sentido. Se trataba de una pequeña baratija valiosa, demasiado costosa para que todos los gladiadores la tuvieran equipada. Esto planteaba la pregunta de cómo este sucio lanista la había adquirido en primer lugar. Gaius sacó una pequeña tablilla de cera, dos mitades unidas con un cordón de cuero, junto con un estilete y se la entregó. Puedes quedártela. No podemos permitir que te comuniques únicamente mediante gruñidos. Guardia. Llévalo al patio de entrenamiento. Miró a Arn. Vete, antes de que tu hedor se instale en los muebles. Arn se quedó mirando al hombre flacucho por un momento, confiado en que podría saltar sobre el escritorio y aplastarle la tráquea de un solo golpe. El Skal se contuvo y simplemente se fue con los puños apretados. Aunque era vieja y necesitaba reparaciones, la casa de Igneus tenía el tamaño y todo lo necesario para una escuela de gladiadores. Un gran patio estaba lleno de todos los objetos necesarios para entrenar con armas, incluidos muchos hombres que actualmente estaban ocupados en eso. Arn parpadeó, saliendo al sol fuerte después de haber estado encerrado durante tantos días, le recordó haber entrado en la arena y el desagradable recuerdo amenazó con apoderarse de él hasta que lo dejó atrás. El olor a sudor impregnaba el aire, al igual que los sonidos de las armas de madera al chocar contra los escudos y los hombres haciendo ruido por el esfuerzo. La presencia de Arn provocó una breve interrupción, que algunos aprovecharon para asestar un rápido golpe a su compañero de entrenamiento, lo que provocó estallidos y consternación. Sin distracciones. Gritó una voz poderosa que solo podía pertenecer al maestro de armas. El Skal lo miró de reojo. Era más alto que Arn, tenía el pelo y los ojos oscuros que tenían la mayoría de los aquilanos, pero los suyos parecían más intensos. Además, su piel era de un color bronceado de un tono más oscuro que el de los lugareños. Dado su físico fuerte y las cicatrices en sus brazos y rostro, Arn sospechó que había pasado años en la arena antes de aceptar este puesto. El maestro de armas se acercó a él con paso majestuoso. Tú eres el Tirio. Yo soy Man, y mi tarea será ponerte en forma para la arena. Ahora era su turno de mirar a Arn con una mirada inspeccionándolo. Tienes una complexión delgada. Espero que eso signifique que eres rápido, ya que nunca serás tan fuerte como algunos de tus oponentes. Aunque añadiremos todos los músculos que podamos a esos huesos de pájaro que llamas brazos. Arn nunca había tenido que preocuparse por la fuerza física desde que recibió su runa de fuerza en la piel, ni tampoco por la velocidad, en realidad, después de que le otorgaran la runa de la rapidez. A falta de ambas, necesitaría las instrucciones del maestro de armas, aunque tenía la intención de recuperar sus marcas con el tiempo. Y cuanto más rápido regresara a la arena, más rápido podría recuperar su magia. Se sentía ciego sin sus sentidos sobrenaturales. Sin la bendición de los ojos de águila que le permitieran contar las hojas de un árbol contra el horizonte, sin la sensación de temblores que le advertían de las pisadas de otros. Ni siquiera la capacidad de percibir qué tipo de artefacto maldito adornaba su brazo, actuando como una cadena mágica. Arn sacó su tableta y escribió con palabras temblorosas, «¿Cuándo peleo?». Man se rió, atrayendo nuevamente la atención con el mismo resultado que antes, aunque el maestro de armas no se dio cuenta ni le reprochó nada esta vez, distraído por su alegría. Cuando pienso que tienes una oportunidad de sobrevivir a un encuentro con un gladiador. Dado que estabas al borde de la muerte hace solo 5 días, no espero que eso suceda pronto. Arn garabateó otra palabra, listo. Escúchame, se burló Man. En este patio, soy el emperador y mi palabra es ley. No me cuestionarás a mí, ni a mis métodos ni a mi criterio.
Deja a un lado tu arma de escritorzuelo y comienza a entrenar si alguna vez quieres volver a empuñar un arma de verdad. Ahora sígueme. Ladró. Arn se metió la tableta en el cinturón y caminó detrás de Maan hacia varios artilugios extraños. Parecían herramientas o maquinaria sencilla, pero sin ningún propósito que el Tirio pudiera deducir. Uno era simplemente una polea, a través de la cual una cuerda sujetaba una bolsa grande. Otro parecía un yugo, lo cual tenía poco sentido, tan lejos de los campos. Un tercer dispositivo parecía ser una gran roca, pulida para que quedara lisa. Tira de ella, Maan señaló la cuerda que pasaba por la polea. Arn, que no veía el propósito de la cuerda, pero sabía que no podía negarse, agarró la cuerda y tiró. La bolsa que estaba al otro extremo era pesada, tal vez unos 45 kilos o más. Después de unos momentos, le dolieron los brazos y sintió una sensación de ardor en los músculos. Se sintió obligado a seguir sosteniendo el peso, ya que el maestro de armas no le había dado ninguna orden de soltarla, pero después de unos momentos más, la realidad demostró ser más fuerte que la voluntad y Arn tuvo que soltar la cuerda. La bolsa cayó al suelo con un ruido sordo, provocando la risa de los que estaban cerca. Como era de esperar. No sé si son lesiones o debilidad natural, pero aún te queda un largo camino por recorrer. Maan escupió al suelo. Todas estas herramientas te fortalecerán. Trabaja con cada una de ellas durante un tiempo y luego pasa a la siguiente. Haz que el médico te masajee los brazos esta noche, lo necesitarás. Las objeciones parecían inútiles, Arn tendría que hacer lo que le ordenaban, aunque esto solo lo incentivaba aún más a buscar un regreso a la arena lo antes posible. Con la mandíbula apretada, agarró la cuerda nuevamente y una vez más levantó el saco. En la cena, Arn se sintió a punto de derrumbarse. A pesar de las duras palabras, el maestro de armas le había permitido muchos descansos en lugar de arriesgarse a esforzar demasiado su cuerpo aún en recuperación, pero incluso con esta pequeña amabilidad, los ejercicios habían agotado a Arn. No era ajeno a las dificultades físicas, pero sobre todo a las que exigían resistencia, ya fuera viajando rápidamente a pie durante muchas horas o librando una batalla prolongada. Para la fuerza pura, la runa menor en su piel le había proporcionado lo que necesitaba, y ahora sus músculos protestaban por haber sido maltratados hasta tal punto. Las heridas que había sufrido en la arena tampoco ayudaban. En la cena le esperaba otro ejercicio, esta vez relacionado con la frustración. Los gladiadores comieron juntos en una habitación sencilla sin más muebles que unos bancos, donde se alinearon para recibir un plato de la misma comida. Arn se percató de la jerarquía. Algunos se acercaron directamente a coger su comida, ignorando a los hombres que esperaban para recibir la suya, quienes a su vez no pusieron objeción. Como recién llegado, Arn pensó que sería el último, lo que resultó ser cierto. Cuando finalmente llegó a su plato, lo encontró lleno de verduras y pan de cebada con solo unas rebanadas de carne. Parecía una elección extraña, dado que todos trabajaban duro y necesitaban recuperar fuerzas, pero él no estaba en posición de quejarse. Mientras Arn comenzaba a comer, sentado en un banco, su paciencia fue puesta a prueba por uno de los otros luchadores. Dejando su propio plato a un lado, el gladiador se acercó para mirar fijamente al Tirio. ¿Disfrutas la comida, cabeza de paja? Se rió de su propio ingenio, lo que demostró aún más a Arn que estaba tratando con un simplón. El hombre solo había estado unos pocos puestos por delante en la fila, lo que sugería que también estaba en un lugar bajo en la jerarquía. ¿Qué pasa? El gato te comió la lengua. Le dio un golpecito a Arn en el hombro, donde una gran cicatriz atravesaba una de sus runas tatuadas. Arn miró el dedo que lo tocaba y movió la vista hacia el brazo conectado a él, vio la palabra Damnatus grabada en la carne. Un convicto, lo que explicaba tanto su comportamiento grosero como su bajo estatus en el Ludus. Con los ojos de todos los demás puestos sobre ellos, Arn supuso que estaban esperando su reacción. Solo podía haber una forma de responder. Arn cerró el puño y golpeó al hombre justo debajo de donde terminaba su caja torácica, lo que le hizo doblarse de dolor. Esto puso su barbilla al alcance de la rodilla de Arn, que se levantó para golpearlo y hacerlo tambalearse hacia atrás. Arn tuvo cuidado de no derramar nada de su cuenco, se puso de pie de un salto y empujó al hombre con la mano plana sobre su pecho, lo que resultó suficiente para hacerlo caer de espaldas. Arn lanzó una mirada desafiante a la sala. Todos los demás se encogieron de hombros y volvieron a sus comidas, excepto el luchador que estaba en el suelo, que se levantó y se tambaleó. El Tirio respiró profundamente, se sentó y terminó su comida. Capítulo 3.
Una de las ventajas de estar completamente agotado por los esfuerzos que hacía durante el día era poder dormir sin soñar por la noche. Y cualquier malestar que Arn pudiera sentir a causa de sus heridas se veía ahogado por el dolor que sentía en todo el cuerpo, a pesar de los mejores intentos del médico por aliviarlo. Nadie lo molestó durante el desayuno, mientras se ponía en la fila, el convicto del enfrentamiento del día anterior se estremeció, aunque Arn no hizo ningún intento de entablar conversación con él. No le importaba la jerarquía ni conseguir su comida unos minutos antes. Su objetivo era que sus días en ese lugar fueran lo más breves posibles. Llegaría el momento en que se recuperaría y emprendería el camino de regreso a su hogar en Tiria, mientras ellos todavía estarían aquí, trabajando arduamente para morir por la diversión de los demás. En el patio de entrenamiento, Maan les gritó órdenes, entre ellas que Arn reanudara su ejercicio. En cambio, el tirio se acercó a él con una palabra escrita en su tablilla: espada. Maan se rió en su cara y señaló el equipo. No pongas a prueba mi paciencia, o mi próxima respuesta no será una sonrisa. Refunfuñando para sí mismo, Arn reanudó su entrenamiento sin un arma en la mano. La campana sonó a lo lejos desde la torre del templo más cercano, el método preferido de estos aquilanos para saber el tiempo. Faltaba un rato para el mediodía y la siguiente comida, y se esperaba que Arn siguiera adelante usando los extraños artilugios. Con un yugo sobre sus hombros, pesados sacos de arena colgando de cada extremo, Arn se agachó y se levantó repetidamente. «Deberías parar», comentó un gladiador. Su compañero de entrenamiento estaba yendo a buscar agua, lo que le dejó tiempo libre para observar a Arn, quien le devolvió el favor brevemente. El tipo parecía como cualquier otro aquilano del lugar, con cabello y ojos oscuros, mandíbula cuadrada y un cuerpo bien formado. En cuanto a su consejo, Arn simplemente lo ignoró. No entendió lo que quería decir el tipo y no pudo preguntar. Así que continuó con sus ejercicios como le habían enseñado el día anterior. «Mira, amigo, lo estás haciendo demasiado. ¿No te dijo Maan que tomaras descansos frecuentes y que revisaras el equipo?» Las palabras le sonaban familiares. Con todas las instrucciones que había recibido Arn, era posible que ya hubiera olvidado algunas de ellas. Se agachó para poder quitarle el yugo y miró al gladiador con atención, preguntándose si se trataba de otra muestra de jerarquía o un intento de causarle problemas. «Ja, no hace falta que te pongas tan sospechoso. Puede que aquí tengamos nuestras discusiones, pero ahí fuera», dijo el luchador, señalando vagamente lo que había más allá del muro del patio de entrenamiento. «Eres un gladiador de la casa Igneus. Tu actuación se refleja en todos nosotros. Cuando todos lo hacemos mejor, todos conseguimos más peleas», explicó. «Ni siquiera el más tonto de los presentes daría un mal consejo. Maan nos daría la paliza si lo hiciéramos». Al ver la razón de esto, Arn asintió con la cabeza en señal de aceptación y pasó al siguiente artilugio, la cuerda que levantaba el saco. «Ahí tienes a un buen hombre. Estos primeros 5 días son los peores, pero valdrá la pena», prometió el gladiador y volvió a su entrenamiento. «Ya verás, todavía te convertiremos en un luchador», gritó por encima del hombro antes de volver la mirada hacia su compañero de entrenamiento. Arn soltó la cuerda que tenía en las manos y se dio un respiro. Mientras se secaba el sudor de la frente y recuperaba el aliento, miró a los otros luchadores que estaban cerca y que se enfrentaban entre sí. Uno de ellos realizó una buena maniobra, preparando su escudo para bloquear un golpe entrante pero cambiándolo en el último momento para evadirlo por completo, lo que le permitió girar el borde de su escudo contra la mano de su atacante y sacar la espada de su agarre. La espada de madera aterrizó en el suelo frente a Arn, y éste se dio cuenta de que tenía una oportunidad. Rápidamente, la recogió antes de que su dueño pudiera hacerlo y la levantó en desafío dirigido al guerrero todavía armado. Era el mismo tipo que le había aconsejado sobre el equipo. Arn lo reconoció como uno de los que comieron temprano en la comida, lo que lo marcó entre la mejor mitad de los luchadores de la escuela. Al ver que el tirio lleno de cicatrices lo amenazaba, el gladiador echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas. «Vamos». Se colocó frente a Arn, quien lo observó nuevamente por un momento. En su cuerpo se podían ver muchas cicatrices de cortes, lo que lo marcaba como un luchador experimentado. Ciertamente no debía subestimarse, especialmente por un scald que ya no tenía su magia. Pero incluso sin él, Arn siguió siendo un espadachín. Había entrenado desde la infancia, cuando las esposas de los Eir habían moldeado los huesos y leído las runas, determinando su futuro como espadachín mágico. Y tenía la sensación de que el aquilano lo subestimaba, a juzgar por la sonrisa en su rostro. Armado con un escudo en la mano izquierda, en comparación con el de Arn, que estaba vacío, tenía la ventaja.
pero si lo hacía bien, Arn podría volverlo a su favor. El aquilano se adelantó para atacar, pero Arn lo detuvo mientras lo presionaban hacia atrás. Estaba casi contra la pared, pronto se quedaría sin espacio para retirarse, donde la falta de maniobra significaría su derrota. Arn tuvo que pasar a la ofensiva. Realizó una serie de rápidos ataques, ninguno de los cuales suponía una amenaza seria, pero obligaron al aquilano a defenderse. Recordando lo que había sucedido justo antes, Arn asestó un golpe final lanzándose hacia adelante en una posición profunda. En lugar de bloquearlo con su escudo, el aquilano avanzó y lo derribó. Arn aceleró el ritmo, dejó caer la espada de su mano derecha y la atrapó con la izquierda antes de volver a atacar hacia adelante y golpear a su oponente en la rodilla, lo que lo hizo perder el equilibrio. Con una rápida patada, Arn lo envió al suelo. El veterano luchador alzó la vista sorprendido por un momento antes de que resonara su estruendosa risa. La mano izquierda es tan peligrosa como la derecha. Nunca había visto eso en un gladiador antes. Una vez terminada la pelea, Arn relajó su postura y extendió una mano. Si bien no esperaba tener la necesidad de hacer amigos en ese lugar, el aquilano se había tomado la derrota con buen ánimo, algo que el tirio podía respetar. El hombre que estaba en el suelo agarró la mano extendida y se incorporó. La primera vez que hagas eso en la arena, la multitud gritará tu nombre, declaró con una sonrisa. A propósito, soy Domiciano. Arn no pudo corresponder a la presentación, por lo que simplemente inclinó la cabeza en reconocimiento. Volved al entrenamiento, escoria inútil. Gritó Maan, y los combatientes obedecieron. Vosotros, añadió, dirigiéndose a Arn. Seguime. Abandonaron el patio y entraron en el edificio cercano que albergaba la armería, aunque todas las armas eran de madera, solo los guardias llevaban acero. Maan miró a su alrededor y se volvió para mirar a Arn. Fue un movimiento estudiado. No eres un salvaje que se atrevió a atacar el imperio. Has recibido la instrucción adecuada. Si tan solo lo supiera. Arn tenía 5 inviernos cuando lo entregaron a las esposas Seir y comenzó su educación poco después. Si bien gran parte de su entrenamiento había sido con Galdri runas, no habían descuidado su habilidad con la espada. Incluso sin magia, Arn apostaba a que estaba a la altura de cualquier gladiador de la escuela y probablemente de la ciudad. Maan señaló los estantes que contenían espadas de distintos tamaños y longitudes. Elige la que conozcas mejor. Arn se acercó y recogió una tras otra, haciéndolas girar. Aunque solo estuvieran destinadas a entrenar, estaban bien hechas y poseían el mismo equilibrio que una hoja de metal. La mayoría parecían ser gladius, la espada que se hizo famosa gracias a los legionarios aquilanos. Sin embargo, podían permitirse un arma corta, ya que también estarían armados con una lanza. Arn prefería algo con más alcance, que era también el tipo al que estaba más acostumbrado. Después de varios intentos, encontró una espada con una hoja más larga que su brazo y un peso que se adaptaba bien a su mano. Se volvió hacia Maan y la levantó para indicar su elección. El maestro de armas asintió. Muy bien. Ahora, algo para la otra mano. Se volvió hacia la selección de escudos que estaban apilados contra la pared o colgados de ella. Arn solía pelear con una sola arma y dejaba la otra mano libre para lanzar sus runas temporales principales en la batalla. Pero para eso necesitaba poder con hechizos, y ese pozo estaba seco por ahora, así que consideró prudente usar su mano izquierda para algo más útil. Un escudo grande sería demasiado engorroso para alguien de tu complexión, consideró Maan, frunciendo el ceño mientras pensaba. Dependes más de la velocidad que del tamaño. Extendió la mano para agarrar un broquel. Esto es apropiado para el tipo de gladiador que llamamos veles. El escudo era más pequeño que el antebrazo de Arn y el maestro de armas se lo ató a la muñeca. Listo. Serás tan ligero de pies como necesites y te deja la mano libre para cambiar la forma en que sostienes el arma. Arn movió el brazo como si estuviera parando ataques, sintiendo el peso del escudo y cómo se movía. Pasó la espada de su mano derecha a la izquierda y la atrapó con facilidad a pesar del escudo que llevaba atado a la muñeca. Cuando terminó, se dio cuenta de que Maan lo miraba con atención. ¿Por qué tanta prisa? Dadas tus heridas, nadie se preguntaría si te tomarías un tiempo para recuperarte antes de ser enviado a la arena. Porque era la única manera de recuperar su magia, y cada día que pasaba sin ella, Arn se sentía vulnerable y débil. Además de eso, también necesitaba demostrar su valía y obtener permiso para abandonar la escuela por las noches. Las runas menores de su cuerpo necesitaban la ayuda de otra persona para ser restauradas.
Y no encontraría tal pericia dentro de estas paredes. Pero no podía explicar nada de esto, incluso si todavía tenía el poder del habla, así que simplemente colocó su mano sobre su corazón, dejando que el maestro de armas infiriera lo que quisiera de eso. Está bien. Si demuestras lo que vales en el entrenamiento, tendrás tu oportunidad en la arena. Arn inclinó la cabeza en señal de aceptación, lo que también ayudó a ocultar la sonrisa en su rostro. Ahora volvamos al entrenamiento. Entrena con Domiciano y enséñale a mantener el escudo cerca del cuerpo después de su pequeña maniobra. Arn se apresuró a marcharse para cumplir con la orden, ya que había hecho todo lo que podía por hoy, y fue en busca del sonriente Aquilán. ¿Estás aquí para ayudarme, Tyrion? No me pillarás desprevenido 2 veces. Cuando tomó posición frente a Domiciano, Arn le devolvió la expresión, aunque de una manera que recordaba a un depredador, y comenzó el combate. Capítulo 4. El desayuno consistía en gachas insípidas, aunque Arn no estaba seguro de si era culpa de la cocina o de la mutilación que tenía en la boca. Agua y avena, a juzgar por el aspecto, que Arn había comido muchas veces de niño, aunque normalmente con una pizca de sal o bayas frescas para darle sabor. Por un momento, sentado a la mesa, pensó en la última vez que recordaba haber probado algo, una pérdida minúscula en comparación con todo lo demás que le habían robado, pero aún así le dolió. La jerarquía de quien comía primero se repitió en cuanto a los asientos, los que estaban arriba se sentaban en los bancos de un extremo y todos los demás iban desfilando en la fila correspondiente. Aunque a Arn no le importaba mucho, sabía que hacer alarde abiertamente de este sistema podría causarle problemas con los demás, así que se adelantó un puesto y pasó al convicto al que había golpeado en la espalda el otro día. El tipo se quejó, pero mantuvo la mirada baja. «Escuchen, banda de degenerados», gritó Maan, apareciendo en la puerta. Las risas esporádicas que acompañaron sus palabras sugirieron que los gladiadores estaban acostumbrados a ese tipo de discurso. He elegido a los luchadores para el próximo Soldai. Serán Segismundo, Domiciano y Marco. Así que ninguno de ustedes, bastardos, los lastime o ocuparán su lugar, pero con un brazo atado a la espalda. Algunos de nosotros aún podríamos ganar en tales condiciones, maestro Maan, se burló un luchador. Algunos podrían, pero tú no, Andrew, mientras anuncies cada golpe que hagas con un gruñido como el cerdo perezoso que eres, se burló el maestro de armas, y los hombres rieron con aprobación al comprender la debilidad de Andrew. Cuando los hombres comenzaron a dispersarse después del desayuno, Arn vio la oportunidad de obtener información útil. Antes de que Domiciano también se fuera, el Tirio se sentó a su lado y levantó su tablilla. ¿Cómo ser elegido? ¿Para las peleas?, preguntó Domitian, parpadeando un par de veces. Bueno, todos tienen una pelea al mes, 2 si eres bueno. El maestro Maan se turna entre nosotros, así que todos tenemos la oportunidad de ganar monedas. No te preocupes. Le dio una palmadita a Arn en el hombro, y el toque amistoso casi hizo que el Skald se estremeciera. En cuanto el maestro Maan crea que estás listo, te pondrá para la próxima pelea. Arn no estaba dispuesto a esperar meses o dejarlo en manos del destino. Necesitaba su primera muerte en la arena y necesitaba monedas y la capacidad de abandonar la escuela. Otro miedo también había entrado en su mente: si pasaba demasiado tiempo, tal vez nunca podría volver a despertar la magia dentro de él. No, necesitaba impresionar a este maestro de armas. Arn levantó la vista y vio a un hombre que pasaba por su lado y que era el primero en comer en cada comida. Supuso que era el campeón de esta casa. Arn apretó la mandíbula y supo qué hacer. Mientras los hombres ingresaban al patio para comenzar el entrenamiento, después de haber recogido sus armas de la armería, Arn se dirigió hacia el luchador que estaba en la cima del orden jerárquico y levantó su espada en desafío. En respuesta, el gladiador se volvió hacia Maan: maestro de armas, ¿puedo? Un asentimiento fue la respuesta: no te contengas, Segismundo. La expresión del guerrero no cambió mientras entraba en acción con una rápida sucesión de ataques. Arn sabía, por su propio entrenamiento y la experiencia de 100 peleas, que estaba superado. Cada golpe se producía con una precisión exacta, dando paso al siguiente sin dudarlo ni perder impulso. El guerrero tampoco dejaba ninguna abertura como muchos otros, tan concentrados en su ataque que avanzaban demasiado o no lograban mantener el escudo en alto. Cada movimiento era preciso. Todo lo que Arn podía hacer era parar con la espada y el escudo, siendo empujado a la defensiva. Sigismund había esperado que su oponente lo subestimara, pero no parecía haber ninguna posibilidad de que eso sucediera. Si iba a asestar un solo golpe,
tendría que hacer algo inesperado. Arn aceptó y se lanzó hacia adelante en lugar de defenderse, permitiendo que la espada de su oponente golpeara su hombro. Si Sigismund hubiera blandido acero, habría cortado el cuero y los tendones de la extremidad. En cambio, Arn simplemente recibió lo que sin duda sería un feo hematoma. Y eso lo llevó más allá de las defensas de su adversario para poder usar el escudo como un puño de madera contra el rostro de Sigismund. El guerrero reaccionó con rapidez, giró la cabeza y dejó que su casco recibiera la peor parte del golpe. Gruñó, momentáneamente interrumpido en sus ataques, pero se recuperó más rápido que Arn y golpeó el pecho del tirio con el pomo de su espada con la fuerza suficiente para hacerlo tambalearse hacia atrás. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Sigismund le asestó otro golpe en la sien. El casco también le resultó útil a Arn, pero aún así le hacía zumbar los oídos, y un golpe final lo envió al suelo. Los luchadores se rieron y vitorearon. Sigismund ofreció su mano, que Arn aceptó, dándose cuenta en silencio de que se había pasado de la raya. En la arena, un movimiento como ese puede hacer que te corten el brazo, advirtió el guerrero al tirio, señalando con la cabeza hacia su hombro, donde se estaba formando un moretón debajo del cuero. Arn simplemente se encogió de hombros, no estaban en la arena y había cumplido su propósito de permitirle asestar un golpe. Conmigo, dijo Maan, dando una mirada severa al Skald, que lo siguió hasta la armería, lejos de los demás. Me preguntaba cómo reaccionarías cuando te permitiera entrenar con armas. Veo que ofrecerte un bocado solo te hizo tener hambre durante toda la comida. Arn lo miró a los ojos, intentando deducir lo que estaba pensando el maestro de armas. He conocido a muchos hombres como tú. Siempre prisioneros de guerra que no eligieron estar aquí. Todos creen que este lugar está por debajo de ustedes y su única preocupación es ganar rápidamente las peleas en la arena para comprar su libertad. Arn reprimió un suspiro, no le gustaban los sermones, especialmente de alguien que no comprendía plenamente su situación. Tu deseo se cumplirá, dijo el tirio, y miró a Maan con sorpresa. Es la única manera de curar tu impaciencia. Quizá, una vez que hayas sufrido la derrota, regreses aquí con la cabeza inclinada y esos ojos desafiantes vueltos hacia el suelo. Una sonrisa tiró de la comisura de la boca de Arn. Ten cuidado, norteño. El público espera un espectáculo. Si das una mala actuación, solo se sentirán satisfechos cuando vean tu sangre correr por la arena. Victoria o muerte. Arn no habría tenido otra opción. El entrenamiento continuó, día tras día, hasta que llegó la tarde de Mandai. Mañana, Arn tendría su primera pelea en la arena. Se sentía confiado, sus heridas se habían curado a una velocidad asombrosa, lo que le hacía preguntarse qué le habían hecho durante esos días que estuvo inconsciente. A pesar de todo, sentía que su antigua familiaridad con la espada había regresado a él, incluso sin su magia. Eres un astuto demonio. Esta vez, Domitian se sentó junto a Arn, rompiendo el protocolo de la jerarquía, pero como ocupaba una posición inferior, nadie discutió. Todavía no puedo creer que Maan te haya dado pelea. Llevas aquí menos de 2 días. Arn le dirigió una mirada cómplice antes de continuar con su comida. Si bien no había tenido la intención de hacerse amigo de nadie en la escuela, no le molestaba la compañía del bullicioso Aquilan, considerando que él mantenía la conversación solo y Arn no estaba obligado a responder, por razones obvias. Arn acababa de terminar de beber lo último de su cuenco cuando entró uno de los guardias. La hermana está aquí, declaró y se marchó rápidamente mientras Arn se volvía hacia Domitian con una mirada interrogativa. Oh, debiste haberte perdido su última visita. La hermana Helena viene cada 5 días, la noche anterior a una pelea, explicó Domiciano. Arn frunció el ceño y pronunció la palabra hermana con la boca como otra pregunta. Es una monja, una especie de sacerdotisa. Seguro que tienes alguna en el norte, ¿no? Arn asintió. Sabía que los aquilanos tenían órdenes religiosas, pero nunca había tenido tratos con ellos y sabía poco de monjes o monjas. Ella está aquí para rezar con cualquiera que lo necesite, pero especialmente con aquellos que tengan una pelea mañana. Como tú y yo. Domitian sonrió y se levantó. No es que imagine que a Luna le importe mucho quien gane, pero por si acaso, será mejor que yo haga los ritos. ¿Y tú? Supongo que no es tu fe. Arn meneó la cabeza. Si llegaba el momento, rezaría a sus propios dioses, pero siempre había sido de la opinión de que solo los tontos confiaban en la ayuda divina. El destino de cada hombre estaba en sus propias manos. Si los dioses eran justos, ayudarían por su propia cuenta a una causa justa, si no lo eran,
no merecían ni siquiera que se les rezara ni que se les adorara. Cuando los guerreros salieron de la habitación, después de haber terminado de comer, Arn los siguió. El camino hacia su habitación no requería que abandonara el edificio, pero la curiosidad lo llevó junto con los demás al patio de entrenamiento, donde vio a una mujer envuelta en ropa gruesa y con un velo que le cubría el rostro. Apoyó un bastón con un disco plateado en forma de media luna contra la pared y se arrodilló ante él, al igual que los hombres que se habían reunido con ella. Por un momento, la antigua curiosidad del Skald se despertó, al poder echar un vistazo a las creencias y rituales de este lugar. Si bien Arn había sido entrenado como espadachín más que como maestro del saber, compartía la afinidad por el conocimiento con todos sus hermanos. Antes de poder componer una canción, un bardo debe conocer primero el tema, como le había dicho el maestro de Arn. El momento terminó. Hasta que se curara, esos pensamientos no eran más que una distracción. Al día siguiente, tenía que luchar, matar y dar el primer paso para recuperar su magia. Al regresar a su celda, Arn se tumbó y despejó su cabeza de todos los pensamientos excepto de lo que le esperaba al día siguiente. Capítulo 5. Los gladiadores utilizaban equipamiento desgastado para sus entrenamientos cada mañana, pero después de desayunar, Arn recibía un jubón de cuero de buena calidad junto con grebas, brazaletes y un casco, estos últimos elementos hechos de hierro. Lo único que faltaba eran las armas, que se guardaban en la arena en lugar de entregarse con antelación. Domitian y Sigismund, igualmente equipados, se unieron a Arn antes de que un guardia los guiara a los tres a través de la escuela, abriendo la puerta para entrar en la otra mitad del edificio. La atravesaron para llegar a un patio en el lado opuesto, donde los esperaba un carro junto con un conductor imán. Domitian y Sigismund se arrastraron hasta la parte trasera, y el primero sonrió a Arn y le dio una palmadita en el asiento que estaba a su lado, que el tirio tomó. ¿Por qué caminar cuando puedes ir en coche?, preguntó el aquilano. Un rostro inexpresivo fue la única respuesta de Arn. El carro se puso en marcha y, por primera vez desde su llegada, Arn abandonó la escuela de gladiadores. Inmediatamente, la ciudad de Aquila asaltó sus sentidos. Una cacofonía de sonidos procedentes de la multitud que circulaba por las calles llegó a sus oídos. Gente gritando, riendo, discutiendo o conversando en voz alta. Pasaron por puestos donde los vendedores pregonaban sus productos o regateaban con los clientes, y por tabernas donde los clientes se echaban cerveza a la garganta mientras las camareras, agotadas, corrían entre ellos para satisfacer las exigencias de otra ronda. A ambos lados de la calle se alzaban edificios cada vez más altos. Arn ya había visitado ciudades aquilanas antes, pero nunca la capital. En este barrio, las estructuras eran de apariencia simple, pero aún así grandiosas en tamaño, y se elevaban varios pisos para albergar a cientos de personas. Todos los habitantes de la ciudad natal de Arn, el asentamiento más grande de su tribu, probablemente podrían caber en unas pocas calles. Finalmente, la arena apareció ante sus ojos. Arn sabía que la había visto antes, pero no podía recordarla con detalle. Los días transcurridos entre su captura y su casi muerte en la arena se habían desvanecido en su mente. Recordaba el olor a sangre, el rugido de la multitud y la terrible sensación de las garras desgarrando su carne, dejando las numerosas cicatrices que poblaban su cuerpo. A pesar de estas terribles experiencias, no pudo evitar sentirse impresionado por el enorme tamaño de la estructura. Arn había pensado que su memoria había exagerado el tamaño del edificio, con sus sentidos y su mente embotados por el veneno, pero era lo contrario, la arena era mucho más grandiosa de lo que recordaba, una montaña hecha por las manos del hombre. Miles y miles de personas podrían encontrar lugar en su interior, a juzgar por su aspecto. Y, sin embargo, era piedra muerta, construida por carne mortal para ofrecer un espectáculo bañado en sangre. Si Arn todavía conservaba intacto su dominio sobre la magia de la tierra, solo podía imaginar el silencio que poseerían estas rocas talladas, nada parecido al canto que resonaba en las colinas de su isla natal. Por no mencionar los pilares del mundo que se alzaban en el horizonte norte, iluminados en invierno por la linterna de los dioses. No, este pico de piedra tallada hecho por el hombre no tenía canción, solo el suspiro agonizante de quienes expiraban dentro de sus círculos opresivos. Saltaron del carro y atravesaron la entrada reservada a los participantes del espectáculo. Decenas de personas corrían por esos pasillos, que se abrían bajo tierra para facilitar el desplazamiento por la gran arena y permitir la representación de los distintos espectáculos ante un público siempre exigente de variedad. A medida que los tres gladiadores acompañados por el maestro de armas se adentraban en el complejo, pasaron por la jaula donde se encontraban los animales para otro tipo de espectáculo.
Justo cuando pasaban junto a una leona, ésta saltó contra los barrotes con un gruñido y las garras extendidas para golpear a Arn, quien tuvo que saltar a un lado. Terribles recuerdos resurgieron del olor podrido de la carne en el aliento del animal junto con sus garras reflejando la luz de la antorcha, y Arn sintió destellos de pánico amenazando con apoderarse de él. Su corazón latía con fuerza hasta que sintió que iba a estallar. «Amigo, ¿estás bien?». La mano de Domitian en su brazo ayudó a Arn a anclarse en el momento presente en lugar de en su memoria, y respiró profundamente unas cuantas veces antes de asentir. A su lado apareció un guardia con un látigo en lugar de una espada, sonriendo. «Lo siento por ella. Un tirio le sacó un ojo hace poco, así que ahora va tras cualquier cabeza de paja que ve. No tengo nada personal en contra tuya». Excepto que lo era. Arn recordó lo que había sucedido, golpeando la punta de su espada roma en el ojo de la leona antes de que las garras le desgarraran la carne, otorgándole las cicatrices que ahora tenía. Enemigos en la arena, ahora ambos nuevamente en una jaula. Excepto que Arn tenía una salida de su encarcelamiento, imaginó que una vez que la leona ya no sirviera para nada a sus crueles amos, se desharían de ella. Los gladiadores continuaron. El pequeño grupo llegó a la entrada designada a la arena interior, sin nada más que hacer que esperar. Trajeron una caja y la abrieron, y Man finalmente distribuyó sus armas. Le entregó una lanza corta y un escudo redondo a Sigismund. «Recuerda mantener tus pasos pequeños. Deja que el alcance de la lanza haga el trabajo». Le dio un gladius junto con un escudo de legionario a Domitian. «No retires el brazo antes de atacar. La hoja atravesará el cuero sin problemas. La velocidad importa más que la fuerza». Finalmente, colocó una espada junto con un escudo en las manos de Arn. «Ya que de todos modos no haces caso de mis instrucciones, haz lo que quieras en nombre de Nether». Arn aceptó las armas y las palabras con una ligera inclinación de cabeza. Solo exigió lo primero. Apareció un funcionario, faltan 50 respiraciones para que llegue la hora. Maan asintió y se volvió para mirar a Arn. «Los que tienen menos experiencia pelean primero. Mantén la calma, hombre del norte». En efecto, intervino Domiciano. «Las mujeres de mi ciudad les dicen a sus maridos que vuelvan a casa con sus escudos o los lleven encima, y el tuyo es demasiado pequeño para esto último». Se rió, mirando el escudo de Arn. Segismundo no pronunció palabras de despedida, solo una inclinación de cabeza a modo de saludo. El rastrillo cercano se abrió. Maan hizo un gesto hacia él, Arn se armó de valor y lo atravesó. El casco le pesaba en la cara, a pesar de haber entrenado con él durante días. Le habían cortado el pelo para que le quedara mejor, lo que en sí mismo no era una pérdida, ahora que ya no tenía la pluma de águila que solía llevar trenzada en el pelo. Se la habían quitado después de su captura, junto con su espada y su lengua. A diferencia de esos objetos, la pluma no tenía ningún poder, su única magia residía en una simple runa de conservación tallada en ella, que evitaba que se pudriera. Pero Arn siempre se sentía mejor, pues le servía como recordatorio de su hogar, sin importar lo lejos que viajara de sus islas verdes. En cambio, llevaba un casco de hierro, extraído de las profundidades de la tierra saqueada por estos aquilanos que, incluso ahora, se sentaban por miles y lo observaban mientras pisaba la arena. Regresaron algunos recuerdos de su primera visita. El mismo resplandor del sol después de estar dentro, el estruendo de las multitudes en las gradas. La expectación en el aire de violencia y derramamiento de sangre. Pero esta vez, la espada y la mente de Arn estaban afiladas. «Ciudadanos de Aquila». La voz se escuchó como una tormenta en la arena, había que amplificarla mágicamente. Por primera vez, este feroz salvaje del lejano norte aparece en las arenas. Atrapado en batalla después de matar a 10 legionarios, 2 de ellos con sus propias manos, el águila sangrienta de Tiria. Una expresión de enojo se dibujó en el rostro de Arn. Su captura había sido una emboscada, hasta donde recordaba, ningún legionario había muerto. Lamentablemente. Es cierto que si alguien descubría su verdadera identidad, querrían ejecutarlo nuevamente, y dudaba que dejaran algo al azar una segunda vez. Si la historia que se estaba tejiendo sobre su captura ayudaba a proteger su identidad, que así fuera. La voz se cayó. Arn se dio cuenta de que no había prestado atención a la presentación de su oponente. Tampoco es que importara, en cuestión de momentos, estaría muerto. Desde el extremo opuesto de la arena, otro gladiador se acercó a él con paso firme. Caminaba con pasos precisos y sostenía sus armas de una manera que sugería familiaridad. Tal vez fuera nuevo en las arenas como Arn,
pero no era un novato en lo que se refiere a lucha. Arn no esperaba menos, un luchador inexperto solo ofrecería un espectáculo pobre. Su oponente tenía un gladius y los grandes escudos cuadrados de las legiones, las mismas armas que usaba Domiciano, lo que jugó a favor de Arn, quien había practicado contra ese estilo de lucha más que contra cualquier otro durante su breve tiempo en la escuela. La expectación bullía en el aire como la presión que precede a una tormenta eléctrica, anunciando la caída de un rayo. A pesar de sus dudas sobre confiar en la intervención divina, Arn se encontró rezando sin palabras. Tunras, repitió en su mente, concédeme la victoria o una muerte digna de tus salones. Desde lo alto no vino un rayo ni las palabras de un dios, sino una voz con el poder de liberar la tensión y permitir que la tormenta estallara, mientras el funcionario gritaba, lucha. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 6. Aún quedaban más de 20 pasos entre los gladiadores. Ambos se acercaron con cuidado, tal vez sin saber muy bien qué esperar. Arn sabía que tenía ventaja en alcance gracias a su espada más larga, pero el gran escudo de su oponente dejaba pocas aberturas para un golpe. Atacar desde lejos para aprovechar esta ventaja le daría tiempo al aquilano para reaccionar y protegerse, acercarse le daba la oportunidad de usar su gladius corto. Cuando finalmente se cerró la brecha entre ellos, ambos asestaron algunos golpes exploratorios que fueron fácilmente desviados. Arn notó que su adversario se movía lentamente, el escudo era pesado, lo que lo hacía lento en comparación con el ágil Tyrian. Si Arn se acercaba a él por su lado izquierdo, lejos de su espada, podría llegar a estar a su alcance para asestarle un golpe rápido en el hombro o la pierna sin recibir uno a cambio. Su vacilación le costó caro, ya que el aquilano tomó la iniciativa de una manera inesperada. Simplemente se lanzó hacia adelante como un toro, usando su escudo para embestir al tirio. Arn tuvo la presencia de ánimo para blandir su espada cuando su enemigo estuvo a su alcance, y la espada se clavó en el hombro del hombre, pero nada pudo detener su impulso, y se estrelló contra Arn. La multitud abucheó al ver a un luchador caer al suelo, indefenso por un momento. Si el aquilano hubiera seguido golpeando a Arn con el borde de su escudo, podría haber ganado la pelea, pero en lugar de eso decidió apuñalarlo con su espada. La hoja corta y el movimiento prolongado requerido le dieron al Skal tiempo suficiente para rodar y ponerse de pie de un salto. Con la mano derecha apretando el aire, Arn se dio cuenta de que había perdido su propia espada. Solo le quedaba su escudo, ya que lo llevaba atado a la muñeca. Al ver que su adversario estaba prácticamente desarmado, el aquilano sonrió hambriento y avanzó. Tiempos desesperados. Arn tanteó el cuero hasta que logró desatar su pequeño escudo, mientras se retiraba para ganar tiempo. Justo cuando el aquilano rugió para abalanzarse sobre él nuevamente, Arn arrojó su escudo como un disco que giraba por el aire. Su enemigo reaccionó con lentitud y no levantó el escudo lo suficientemente rápido. El misil que se convirtió en escudo lo golpeó directamente en la nariz con un crujido y la sangre brotó a borbotones. Mientras el aquilano gritaba de dolor, Arn se lanzó hacia adelante, saltando por los aires. Esta vez, el gladiador levantó su gran escudo a tiempo, pero fue en vano. Arn no golpeó con ningún arma, sino con ambos pies, golpeando los talones contra la guardia. Hicieron impacto y empujaron a su oponente al suelo, y aunque Arn también cayó, estaba menos estorbado y pudo levantarse más rápido. Antes de que el aquilano pudiera reaccionar, un pie pisó su mano de espada, aplastándole los dedos hasta que dejó caer el arma. Movió su escudo frente a su cuerpo, pero Arn lo apartó de una patada y le pisó el otro brazo. Su enemigo, incapacitado, se agachó para recoger el gladius antes de arrodillarse, inmovilizando con cada una de sus piernas al aquilano. Arn, al quitarle el casco al hombre, lamentó no haber aprendido su nombre, hubiera sido más apropiado. Le hubiera preguntado si podía, o le hubiera ofrecido algunas palabras de explicación, pero no fue posible. Arn colocó su mano vacía sobre la cabeza ahora desnuda del hombre y se preparó. Los sonidos de la multitud se desvanecieron y cerró los ojos antes de hundir la espada justo por encima de la clavícula. Cuando el último aliento abandonó al aquilano, también lo hizo su fuerza vital, y Arn lo sintió. Hizo que su mano temblara, pero la agarró con su propio espíritu, bebiéndola como un hombre sediento de agua. El acto nefasto, mal visto incluso por las esposas de Tiria, hizo que todo el cuerpo de Arn temblara. Su estómago quería vaciarse y su garganta ardía como si hubiera tragado fuego. Sin embargo, la fuerza vital robada cayó como lluvia en el desierto, regando la semilla de la magia dentro de Arn, y muy lentamente, comenzó a brotar.
Se puso de pie, tambaleándose, sin darse cuenta de la multitud que coreaba su nombre. Arn se alejó tambaleándose del cadáver que sangraba sobre la arena. A su alrededor, los estandartes con el águila imperial ondeaban al viento mientras sus ciudadanos gritaban a su homónimo ensangrentado, victorioso en la arena. Arn había esperado que la recuperación de su magia le hiciera sentirse mejor, aunque fuera solo el primer paso. Hasta el momento, parecía más como si hubiera sufrido una segunda paliza de los leones. Su cuerpo le dolía en todos los sentidos, le dolía la cabeza y tenía sabor a sangre en la boca a pesar de no tener heridas. Hombre del norte. Tu primera victoria. Domiciano le dio una palmada en el hombro mientras regresaba al pasillo. Sigismunda sintió con aprobación mientras Man simplemente lo miraba. 30 respiraciones, anunció un funcionario antes de marcharse apresuradamente. Domiciano, concéntrate en tu propia lucha, le dijo Man bruscamente. No dejes que la victoria de otro te haga engreírte. Sí, maestro Man. El gran Aquilan se puso serio y su sonrisa desapareció. Recuerda mantener tus defensas y no te hagas ilusiones por lo que acabas de ver. Atacar a un enemigo de esa manera solo funciona con los inexpertos. Man miró brevemente a Arn antes de volver a hablar con Domitian y continuar con su consejo. Atráelos con una finta, pero no te dejes tan expuesto que puedan aprovecharse de ello. Sí, maestro. Ya es hora, gritó un funcionario desde algún lugar. Domiciano asintió a sus compañeros y salió hacia la luz, la arena crujiendo bajo sus botas. Un luchador se fue y Man miró a Arn de nuevo. Lo tenías a tu merced. No esperaste a que los oficiales o los espectadores juzgaran antes de quitarle la vida. A Arn no le importó en absoluto su indignación. Había cumplido su propósito y no veía la necesidad de dar explicaciones. Ten cuidado, nórdico. Tu reputación se extenderá. Si no muestras piedad, nadie te la mostrará. Arn, que llevaba en su cuerpo las cicatrices de la misericordia de Aquila, tampoco la necesitaba. Aunque la gran mayoría de los asientos de la arena eran simplemente bancos de piedra, también contaba con varias secciones separadas para la élite con sillas adecuadas, marquesinas para protegerse del sol y sus propias entradas desde la calle para evitar a los plebeyos. En una de ellas, estaba sentada una mujer que vestía túnicas coloridas con un hombre brutal de pie detrás de ella. Llevaba una curiosa banda alrededor de la parte superior del brazo, compuesta por diferentes anillos de metal forjados juntos. Brillaba con una luz invisible para los ojos ordinarios. La maga la tocó con la mano y sonrió antes de mirar por encima del hombro. ¿Podemos irnos? Tanto Domiciano como Segismundo ganaron sus combates y se marcharon de la arena. Una vez que regresaron a la escuela, los demás luchadores les dieron una bienvenida de héroe, golpeando sus armas contra sus escudos, y los 3 vencedores tuvieron el resto del día para relajarse y recibir tratamiento para sus heridas. Mientras el médico examinaba a Arn, Man se unió a ellos. Tus ganancias. Una corona. Puso 10 piezas de plata en la mesa cercana. Ahora, son 50 coronas para que un prisionero de guerra compre su libertad, pero ganarás más cuando asciendas de rango. Obtendrás 5 coronas si eres campeón en los Juegos del Solsticio. Arn fingió estar interesado y prestó atención. Si bien el robo está, obviamente, severamente castigado, si pierdes una moneda, puede resultar difícil encontrar quién la robó. Si lo deseas, puedo dejar tus ganancias con el maestro Gaius. De hecho, te lo recomendaría, aunque sea para evitar cualquier tentación a los demás. Como Arn necesitaba urgentemente su dinero, no veía ninguna utilidad en semejante arreglo, tampoco deseaba tratar con la viscosa comadreja que estaba en su estudio. Sacudiendo la cabeza, Arn dio su respuesta. Como desees. Arn tomó su tableta y garabateó algunas palabras. Quiero ir a la ciudad. Estás ansioso por gastar tu dinero, ¿verdad? Arn eligió lo que pensó que sería el argumento más convincente, orar. Ah, cierto, Man se rascó la nuca. Eso solo sería apropiado después de tu primera victoria. No creo que la buena hermana de Luna pueda encargarse de eso por ti. Arn sacudió la cabeza vigorosamente. Muy bien. No conviene ofender a tus dioses, suponiendo que te escuchen desde el norte. Hablaré con el Dominus para que te conceda permiso. Arn inclinó la cabeza en agradecimiento y, una vez realizado el trabajo del médico, cogió su dinero y regresó a su habitación. Sentado en su catre, Arn dejó que una moneda jugara con sus nudillos. Dudaba que 10 monedas de plata fueran suficientes para comprar lo que deseaba, pero un paso a la vez.
Primero, entrar en la ciudad y encontrar un maestro del saber con el poder de recrear las runas menores en su cuerpo. Eso le permitiría recuperar más de su magia además de la que le proporcionaban sus peleas en la arena. Una vez que supiera que tal cosa era posible, esperaba fervientemente que Aquila hubiera atraído a un maestro del saber tirio con la habilidad suficiente, averiguaría el precio exigido por esa magia rúnica y cómo pagarlo. La puerta de su celda se abrió de golpe y apareció una mujer. Arn frunció el ceño. Aparte de la anciana matrona que hacía de cocinera, todavía no había visto a ninguna mujer en la escuela, aparte de la monja. Al estar escasamente vestida, esta mujer, o niña, dado que parecía tener menos de 20 años, claramente no era miembro de ningún sacerdocio. Ella entró y con una sonrisa lasciva comenzó a deslizar la tira izquierda de su vestido, y Arn finalmente lo entendió. Otra recompensa por una pelea ganada en la arena. Sin duda, algo que sus compañeros gladiadores esperaban con ansias, pero dado que Arn apenas había comenzado a recuperar su magia, no vio ninguna razón para arriesgarse a liberarla con un acto así. Levantó una mano para que se detuviera y señaló la puerta. No creo que lo entiendas, protestó. Estoy aquí para ayudarte. Ya he pagado, si eso es lo que te preocupa. No fue así. Arn cruzó las manos de un lado a otro en una clara señal de rechazo. ¿Preferirías un niño? No trajimos ninguno porque no nos dijeron. Arn negó con la cabeza, suspirando y repitiendo su gesto para hacerla irse. Está bien, está bien. No voy a obligarte, Stars, está bien. A pesar de darse por vencida, no se fue, sino que se quedó de pie con los pies tropezando. Mira, ¿te importa si me quedo un rato? Si me voy ahora, no me pagarán y no será divertido para mí regresar sin monedas en la mano. Arn exhaló. Bueno, no le costó nada. Se encogió de hombros, indicando que ella podía hacer lo que quisiera, y se tumbó en su catre. En cuanto a la niña, se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Entonces, ¿eres mudo de verdad? ¿Y Tirio? ¿Cómo acabaste aquí? Él levantó la cabeza para mirarla fijamente. Bien, supongo que no puedes responder. Miró a su alrededor mientras se le echaba la cabeza hacia atrás. ¿Te hiciste todas esas cicatrices en la arena? Arn se puso un dedo sobre los labios para ordenarle silencio. Además de estar molesto por su parloteo, le disgustaba la pregunta en sí. Sabía que tenía cicatrices en las piernas y los brazos, pero también podía sentir una línea que le atravesaba el rostro. Sin embargo, al carecer de cualquier superficie reflectante en su nuevo hogar, ya no sabía cómo lucía su propio rostro. Solo podía sentirse bendecido porque, a pesar de la cicatriz que le atravesaba la frente y la mejilla, su ojo permanecía ileso. Estar ciego de un lado podría haberlo matado en la pelea de hoy contra un oponente con la habilidad de explotar tal debilidad. Un sonido llegó hasta él, pero no eran las preguntas inanes de una muchacha, en cambio, ella había comenzado a cantar. Una melodía mansa casada con palabras simples de colinas verdes y mar azul. Arn quiso burlarse con orgullo profesional, pero se encontró con que se le atragantaba. Le recordó todas las canciones que tenía en la mente y que no podían encontrar salida. Quería lamentar su pérdida, cantar su dolor, pero ni la rima ni la música podían salir de sus labios. Se alegraba de que, tumbado boca arriba, mirando hacia arriba, mientras la muchacha estaba sentada en el suelo, no pudiera ver su rostro ni las pocas lágrimas que escapaban de sus ojos. Cuando terminó su canción, de repente se puso a gemir. «Estrellas, sois unos brutos», exclamó. Arn se secó rápidamente la mejilla y se sentó para mirarla confundido. Ella le guiñó el ojo. «Lo mejor será que haga una pequeña actuación. Después de todo, tengo que ganarme mi plata». Se levantó y dejó al Scald en su celda. Capítulo 7. Humo saliendo de las hogueras. Una docena de tiendas o más. Un estandarte que Arn no reconoció, ni las sobrevestes que usaban los aquilanos. No es que importara. No percibió magia, ninguna señal de magos o lanzadores de conjuros entre ellos. Junto con la oscuridad, eso le daba la ventaja. Miró por encima del hombro a su hermano, que había jurado lealtad, quien le hizo un gesto alentador con la cabeza. Despertar no solo le proporcionó a Arn un respiro de sus sueños, sino también una dichosa comprensión. La fuerza vital que había extraído ayer del gladiador asesinado había sido absorbida por completo. Su sentido de la magia había regresado, como la regeneración de un miembro perdido. Si bien no le serviría de mucho todavía, no hasta que fortaleciera aún más el Seir en su interior, era una prueba de que el proceso funcionaba.
Todavía carecía del poder de los hechizos que alimentaría sus habilidades como espadachín, pero una vez más era un hombre de magia. Si pudiera recuperar las runas menores en su piel, su poder estaría a su disposición. Y aunque su habilidad como espadachín seguía siendo mundana por ahora, despertar la semilla que había en su interior había dado frutos de otra manera. Salió y miró la esbelta torre de un templo a lo lejos, visible en lo alto del muro que rodeaba el patio de entrenamiento. Ayer no había sido más que una masa gris que se alzaba contra el horizonte. Pero cuando le devolvieron la primera gota de magia, había desbloqueado una de las bendiciones que le habían otorgado las viejas que servían como matriarcas de Tiria. Arn no recordaba bien, había sido su primer gran viaje solo, todavía joven y sin experiencia. Había escalado el pico más alto que adornaba los pilares del mundo y había tomado una pluma del nido de un águila, llevándosela a las esposas Eir como prueba de su ascenso. La habían encantado para que no se pudriera, permitiéndole conservarla como un recuerdo y un recuerdo de su tribu. Más importante aún, le habían otorgado la bendición de los ojos de águila. Al mirar la torre a lo lejos, esta bendición le fue devuelta. Arn pudo distinguir cada piedra individual tallada y colocada juntas para construir la estructura. Sin pensarlo, Arn se pasó una mano por el pelo corto, donde una vez había descansado el símbolo de su viaje, atado a una trenza. Una lástima, pero si no tenía la pluma de un águila, al menos tenía sus ojos. Si bien podría ser de utilidad limitada en las pruebas que se avecinaban, en comparación con la riqueza de otros hechizos y habilidades que aún se le negaban, hizo que el Skald se sintiera un poco más como él mismo. Después del desayuno, Arn se acercó a Maan nuevamente con su solicitud escrita para que le permitieran salir. El maestro de armas solo respondió con un gruñido antes de que comenzara el entrenamiento, aunque por la tarde regresó al Tirian. Hablé con el Dominus. Él aceptó tu petición, declaró Maan. Arn sonrió y asintió. De hecho, dijo que se te daría permiso cuando lo pidieras. Es extraño. Nunca lo había visto mostrar tanta indulgencia con un recién llegado. El maestro de armas le dirigió a Arn una mirada escrutadora, como si esperara leer en su rostro la respuesta a una pregunta no formulada. Manteniendo su expresión inexpresiva mientras expresaba en silencio su gratitud a los dioses por su continuo favor, el Skald simplemente repitió su gesto y reanudó su entrenamiento. Después de hacer ejercicio, bañarse y comer, un guardia condujo a Arn a través del edificio hasta el patio con su puerta que conducía al exterior. Es la primera vez que salgo, ¿no? Arn asintió con la mente distraída. Muy bien, estas son las reglas. Cuando suene la última campana, tienes 2 horas para estar de vuelta antes de que se cierre la puerta. No estás en tu celda por recuento, liberamos a los perros. No tendrán problemas para encontrar tu olor, porque sudáis todo el día, sonrió. Arn emitió un gruñido de reconocimiento, con la esperanza de acelerar el proceso. Gastad vuestro dinero como queráis en bebida, mujeres, pero no os metáis en líos. Nada de peleas, nada de robos, nada que pueda hacer que os detenga la guardia de la ciudad. Preveed que os azoten si os arrestan o no llegáis a tiempo antes del toque de queda, continuó. Ah, y no penséis en comprar armas. Os las confiscarán cuando volváis aquí. Arn lo miró con impaciencia, preguntándose cuándo terminarían las advertencias. Muy bien, disfruta de tu libertad. El guardia le abrió la puerta y Arn entró. Al salir a la calle, se encontró solo y fuera de 4 paredes por primera vez desde su llegada y Arn sintió la necesidad de correr. Pero si la advertencia del guardia no había sido suficiente, el extraño brazalete que llevaba le recordó la inutilidad de la huida. Otra cosa que necesitaba averiguar si encontraba a un maestro del saber confiable. Pero a su debido tiempo. Sus runas eran lo primero. Conociendo a su propia gente, Arn puso rumbo al oeste, hacia el puerto. La gente lo miraba de vez en cuando, pero nadie parecía estar particularmente interesado en él. En Aquila abundaban los hombres con cicatrices y túnicas de cuero, y como esas eran a menudo las marcas de un matón, Arn caminó ileso. Hizo un desvío para llegar a uno de los mercados que se extendían por toda la ciudad, donde gastó la mayor parte de su dinero en comprar una bolsa para atarla al cinturón, lo que le daba un lugar para su tablilla de cera y otros pequeños objetos. Luego compró una aguja e hilo antes de continuar su camino. Al acercarse a los muelles, Arn se movió lentamente mientras examinaba los edificios que lo rodeaban. Finalmente, encontró lo que buscaba. Para cualquier aquilano, parecerían rayas al azar, hechas por accidente en lugar de intencionalmente. Para un tirio, eran runas utilizadas como letras y, aunque carecían de la magia con la que los Skalds podían imbuirlas, aún tenían el poder del conocimiento,
ya que le indicaban a Arn dónde encontrar a su gente. Siguiendo las indicaciones grabadas en las paredes, Arn se alejó de las calles más grandes para adentrarse en callejones más pequeños y casas de construcción compacta, antiguas y de madera en lugar de las grandes islas que dominaban gran parte de Aquila. Finalmente, vio su destino, hojas rojas sobre las ramas, que se alzaban como una corona para adornar el tronco de un gran árbol. Estaba dentro de un pequeño patio, rodeado de césped y edificios altos. En Tiria, se le habría dejado crecer libremente, lejos de cualquier estructura o campo que pudiera ahogar su crecimiento. Aquí, este pequeño anillo de tierra era todo lo que se le podía ofrecer. Los aquilanos llamaban a este árbol un haya de cobre, aunque en Tirio se llamaba haya de sangre. Sagrado para los norteños, se alimentaba del mismo líquido que coloreaba sus hojas y le daba su nombre. No importaba si la sangre provenía de enemigos o de los fieles que derramaban la suya, el árbol la bebía toda, y sus hojas se oscurecían cuanto más saciado estaba. A juzgar por el color rojo intenso de este árbol, estaba bien saciado. Arn añadiría algo más. Tomó la aguja que acababa de comprar y se pinchó la punta del dedo, dejando caer 3 gotas. Y mientras la sangre se hundía en la tierra, repitió su juramento, en silencio, pero lo suficientemente alto para que los dioses lo oyeran. Recibiría restauración. Recibiría libertad. Recibiría venganza. Una vez hecho esto, se limpió la aguja entre los labios y la guardó en su bolsa. Después de eso, esperó. Pasó un rato antes de que entrara otra Tiria. Una anciana con líneas duras en el rostro, lo cual le sentaba bien a Arn, no le molestaría su rostro y, si hubiera vivido algún tiempo en Aquila, debería saber la respuesta a su pregunta. Se acercó a ella mientras sostenía en alto su tablilla, ahora adornada con letras tirias en lugar de aquilanas. ¿Maestro del saber? La vieja le dirigió una rápida mirada. ¿Qué tipo más extraño? No te había visto antes. Te preguntaría para qué necesitas un maestro del saber, pero supongo que hay una razón por la que escribes tus preguntas en lugar de decirlas. Por supuesto, a algunas ancianas les encantaba hablar más de lo necesario. Arn tocó la palabra en su tableta con impaciencia. Muy bien, arriad las velas. Sí, hay un maestro del saber en Aquila. De vuelta a la calle, gira a la izquierda. Sigue adelante y gira a la izquierda de nuevo justo antes de la alfarería. Bajando por ese callejón, encontrarás su lugar. Solo tienes que mirar las puertas. Arn hizo una reverencia en respuesta y abandonó el pequeño bosque. Siguiendo las instrucciones, Arn encontró el callejón y bajó, comprobando cada puerta hasta que vio una marcada con runas mundanas. Al igual que otras descripciones distribuidas por la ciudad, no tenían ningún poder excepto declarar a los ojos perspicaces que un maestro del saber residía en el interior. Con un fuerte puño, Arn golpeó repetidamente. Finalmente, la puerta se abrió. ¿Qué es todo este golpeteo? No despertará a los muertos, ni yo puedo hacerlo, y me pregunto si alguna necesidad menor podría exigir tanta prisa. El que hablaba era un hombre mayor, si bien su cabello era castaño y gris, sus ojos tenían el color azul de la mayoría de los tirios. En respuesta al flujo de palabras que le enviaban, Arn simplemente levantó su tableta que todavía contenía la misma palabra. ¿Maestro del saber? Sí, soy yo. ¿Eres del tipo silencioso, entonces? Está bien. Puedo hablar por 2. Se rió de su propia broma y le hizo una seña a Arn para que lo siguiera dentro de la pequeña casa. Tenía solo un piso, ocupado por una sola habitación. Una chimenea en el medio permitía cocinar y calentar el espacio, aunque actualmente solo estaba ocupado por cenizas. Una variedad de frascos estaban sobre estantes que contenían lo que Arn supuso que eran diferentes ingredientes. Todos los muebles eran simples y viejos, incluida la cama en un extremo, una mesa de trabajo en el medio y 3 taburetes. El maestro del saber tomó uno y le hizo un gesto a Arn para que tomara otro. Entonces, ¿qué te trae? El Skald se arremangó la manga derecha para revelar los restos de una runa, destrozada por sus cicatrices. En respuesta, el maestro del saber emitió un silbido y se inclinó para examinarlo. Alguien se puso a trabajar en ti. Supongo que ya no queda magia en eso. Arn meneó la cabeza. Bueno, si esperas que lo repare, no sé qué decirte. Tu piel es más una cicatriz que tinta en este momento. El Skald frunció el ceño y garabateó frenéticamente en su tableta, rehazlo. Mira, no es tan sencillo. Claro, conozco el hechizo. Pero, ¿recrearlo con todo este daño y esperar que la magia se mantenga?
Se necesitarían horas y horas de encantamiento y no puedo prometer resultados. Ese no era el viento que Arn esperaba que soplara en su vela. Cuando la esposa del Seir le dio esta runa, el proceso había sido rápido, aunque doloroso. No podía permitirse el lujo de pasar horas allí abajo, lo esperarían de regreso en la escuela de gladiadores pronto. ¿Otra forma? El maestro del saber se rascó la cabeza. En realidad, no. Hazlo dividido. Frunció el ceño. Eso tampoco funcionaría. No puedes interrumpir el proceso de encantamiento. Arn apretó la mandíbula. No tenía conocimiento de esta técnica mágica, pero se negó a irse sin una solución. ¿Qué tan rápido? Mira, ni siquiera sé si funcionaría. Si la magia se quedaría. Señaló con la cabeza el brazo lleno de cicatrices de Arn. Sería cuestión de suerte. A Arn eso le daba igual, no tenía otra opción, así que tuvo que seguir adelante. Volvió a pulsar la tableta. ¿Qué tan rápido? Bueno, cuanto más tarde, mejor, probablemente. Dale a la magia el máximo tiempo posible para que se asiente y se asiente. No tengo tiempo. El maestro del saber levantó la mirada con curiosidad de las cartas dirigidas a Arn. ¿Por qué no? Al no obtener respuesta, se rascó la cabeza de nuevo. Supongo que podría, bueno, tal vez haya una manera. Arn movió su mano en un movimiento circular, haciéndole señas al hombre para que continuara. Podría crearlo como una ficha rúnica. Eso me permitiría dedicarle todo el tiempo que fuera necesario. Pero eso significa que tienes que absorber la magia y lograr que se asiente. Eso no es fácil. Arn había adquirido cierta experiencia con la magia de absorción, no se opondría a ello. Hágalo. Muy bien, estabiliza tu bote. Necesitaré la piedra adecuada que pueda contener este tipo de encantamiento. No puedo simplemente recoger cualquier piedra vieja de la calle, ¿o sí? El maestro del saber se lamió los labios. Vuelve mañana por la tarde, la misma campana que ahora. Sabré más. Incluido el precio. No fue una solución tan rápida como Arn esperaba, pero fue mejor que nada. Arn se despidió, se levantó y salió. A su regreso, el guardia de la entrada lo cacheó y revisó su bolsa junto al cinturón. Una vez satisfecho, le hizo un gesto para que entrara y cerró la puerta detrás de él, y el tirio se apresuró a ir a su celda. Una vez solo con la puerta cerrada, Arn se pasó un dedo por el interior del cinturón. Había cosido un hilo para crear pequeñas correas que sujetaban las monedas que le quedaban y la propia aguja, el equipo responsable de la artesanía. Un viejo truco para esconder objetos de valor donde los carteristas no pensarían en buscar, tampoco lo hicieron los guardias de la puerta, afortunadamente, cuando revisaban si había armas. Por pequeña que fuera, una aguja podía matar en las manos adecuadas, como las de un gladiador experto, y Arn se sentía mejor sabiendo que la tenía a su alcance en todo momento. Con su tesoro y su herramienta prohibida bien escondida, Arn se fue a dormir. Capítulo 8. Aunque la victoria de Arn le había dado más prestigio en la jerarquía de la escuela de gladiadores, Domiciano se había rebajado voluntariamente, permitiéndoles encontrarse en el medio y comer juntos. A Arn todavía no le importaba la clasificación de los gladiadores ni tener compañía a la hora de comer, mantener una conversación incluso con su tablilla de cera era demasiado engorroso. Sin embargo, no veía motivos para fastidiar a un hombre que le demostraba amistad. Es una bolsita preciosa, comentó Domitian entre tragos de gachas, señalando con la cabeza el nuevo objeto que Arn llevaba en el cinturón. No me imagino lo que sería si perdiera la lengua y tuviera que escribir todo lo que quisiera decir. Dado el flujo de palabras que salían de los labios del corpulento luchador cada día, Arn tampoco podía imaginar tal silencio. Tienes suerte de que te dejaran salir tan rápido. Quizá pensaron que un prisionero de guerra tenía más honor. Pasaron meses antes de que me dieran ese privilegio. Por una vez, Arn tomó nota de lo que le decían y giró la cabeza para mirar a Domiciano con expresión interrogativa. Había asumido que el aquilano era un hombre libre que se había unido voluntariamente. Ah, nunca te lo dije. Domiciano se subió la manga para revelar la palabra damnatus grabada en su piel. Supongo que tendrás curiosidad por saber qué hice. Por una vez, Arn sintió curiosidad. Estaba a mitad de mi servicio como legionario. Me metí en una pelea de borrachos y maté a otro. No estaba de servicio ni en el campamento en ese momento, o me habrían ejecutado con seguridad. De todos modos, fácilmente podría haber sucedido así. Pero mi prefecto tenía debilidad por mí y convenció al legado para que me dejara pagar mi deuda en la arena.
Arn nunca habría imaginado semejante historia, pero en el Ludus no había bebida y él nunca había visto a Domiciano ebrio. Con una pelea al mes, todavía me faltan un par de años para la libertad. A menos que me convierta en campeón en los Juegos del Solsticio, por supuesto. Los ojos de Domitian adquirieron una mirada soñadora antes de parpadear. Algo a lo que tú también puedas aspirar. Tienes la habilidad. Me sorprende que aún no hayas derribado la puerta del maestro Maan para tener otra oportunidad en la arena. Estabas más ansioso por tu primera vez que un marinero en un burdel. Excepto que Arn esperaba tener una de sus runas menores restauradas antes de eso, lo que aseguraría la victoria en cualquier pelea. No había necesidad de arriesgarse a otra lucha reñida contra un oponente parejo si podía tener fuerza mágica de su lado la próxima vez. Mirando a Domitian, Arn esbozó una leve sonrisa. Pasaron los días hasta que Arn esperó lo suficiente y llegó el momento de regresar con el maestro del saber. Después de obtener permiso para irse, Arn se lavó después del entrenamiento, comió su cena y se preparó para hacer exactamente eso. Fue rápidamente a su celda para recoger su tableta y cambiarse de ropa apropiada para la ciudad cuando escuchó que llamaban a su puerta. El sonido le hizo fruncir el ceño, nadie había hecho eso antes. Se puso una túnica limpia, se acercó y abrió la puerta. Afuera estaba la monja que venía cada mandalla a rezar con los que luchaban al día siguiente, aunque Arn supuso que estaba perdida, él no estaba programado para luchar, ni necesitaba ni quería sus oraciones. Como la última vez que la había visto, vestía el uniforme de su orden, con una tela que le cubría la cabeza y el cabello, incluido un velo ante su rostro. Su mano derecha sostenía el bastón que utilizaba en sus rituales. Supongo que eres la tibia. Yo soy la hermana Helena. Él la miró sin expresión alguna, esperando que ella continuara. Me dijeron que eres mudo. Quizás pueda ayudarte. Arn no podía imaginar cómo. Todas las hermanas de mi convento aprenden a hablar con señas. Esto ayuda a preservar el silencio durante los rituales o las oraciones y ayuda a las hermanas mayores que tienen problemas de audición. Se rió un poco. Yo podría enseñarte lo mismo. Tomó su tableta. ¿Alguien aquí sabe de señas? Ah, que yo sepa, no. Pero si tú lo has aprendido, otros también podrían hacerlo. Entonces ella le ofreció medios para comunicarse con las monjas. Si escribir no fuera una tarea tan complicada, Arn habría disfrutado escribiendo una respuesta sarcástica. En cambio, se resignó a una respuesta simple. No. Por supuesto. No te molestaré más. Al mirar el velo negro de tela fina que separaba su rostro del suyo, Arn creyó ver decepción en su rostro, aunque la tela le dificultaba distinguir sus rasgos. Sin embargo, la bendición de unos ojos de águila le decía algo más, a pesar de que estaba oculto. En su mejilla, tenía un moretón de un color rojo intenso, signo de un fuerte impacto, y todavía reciente. Muchos hombres en el Ludus tenían uno después de ser golpeados con un arma de madera. Al verlo en una mujer, Arn podría haber sospechado que su marido tenía mal carácter, pero dudaba que eso explicara lo que le había sucedido a una monja. Se preguntó con una sonrisa interior si las buenas hermanas también se entrenaban como gladiadoras. Señalando primero su propia mejilla, giró su dedo hacia la de ella. ¿Qué? Ah, eso. Bajó la cara mientras levantaba la mano para cubrirse el moretón a través del velo. Nosotras, las hermanas, nos entrenamos para luchar con bastones. Su otra mano sostenía el objeto mencionado y lo estampó contra el suelo, alzando la mirada de nuevo. Puede ser amable sin ser débil. Eso fue lo primero que Arn aprendió sobre esa mujer a la que respetaba. Aún así, no le servía de nada su oferta y el tiempo se acababa, tenía que ir a algún lado. Señaló por encima del hombro de ella. Está bien, lo siento. No debería quitarte más tiempo. Luna te cuidará. Una bendición que Arn no conocía ni imaginaba que sucedería, esperó a que la monja se apresurara a irse antes de partir él también. Por si alguien lo seguía, Arn fue el primero en llegar al bosque y se arrodilló ante el árbol de sangre. Apoyó una mano en la corteza y rezó, ofreciendo su gratitud por su supervivencia y éxito hasta el momento. No creía que los dioses fueran caprichosos ni que lo desfavorecerían si no demostraba tal aprecio, pero le parecía de buena educación hacerlo. Después, mirando de vez en cuando por encima del hombro, Arn se dirigió hacia el maestro del saber. Llamó a la puerta, una voz le ordenó entrar y lo hizo, solo para darse cuenta de que había una tercera persona presente. Un hombre bajo, completamente calvo y sin barba, pero con una expresión petulante y orejas puntiagudas como los trolls de Tiria.
Arn miró a Arn y luego al maestro del saber, preguntándose qué había interrumpido. Mi tranquilo amigo, este es Lucius, dijo el maestro del saber hablando aquilano. Miró a Arn con los ojos entrecerrados. ¿Entiendes aquilano, verdad? Aunque no necesariamente lo hables. Arn asintió con el ceño fruncido, tenía asuntos que discutir con el otro Tirio, que no involucraban a este tipo sonriente. En cuanto a tu demanda, creo que puedo crear tu ficha rúnica. La verdadera pregunta es el precio. La expresión del Skald se transformó en una mueca y señaló al aquilano que estaba en medio de ellos, a quien no deseaba involucrar en nada de esto. Si te preguntas por qué estoy aquí, es porque soy parte de este pequeño negocio, explicó Lucius, todavía con la misma actitud que hizo que Arn quisiera golpearlo. Verás, nuestro amigo en común trabaja para mí. Así que cualquier cosa que necesites de él, tendrás que pagármela. Arn levantó una mano, haciéndole un gesto para que continuara. Y a mí no me interesa el dinero. El viejo Elgi me ha dicho que tú también tienes un toque de magia y, a diferencia de él, estás entrenado para la batalla. ¿Cómo lo llamaste? Lucius miró brevemente al maestro del saber. Ah, sí, un espadachín mágico. Eso no significa nada para mí, pero Elgi me asegura que eres hábil con la espada. Así que el viejo Tirio había deducido la profesión de Arn, era más astuto de lo que parecía. Y de alguna manera estaba cautivado por ese viscoso aquilano, lo que complicaba las cosas. Pero Arn necesitaba que le devolvieran sus runas, tenía que lidiar con ellas. Sacó su tablilla. ¿Cuál era el precio? Muy bien, vayamos al grano. No muy lejos de aquí hay un pequeño grupo de descontentos que están causando problemas. 3 de ellos, por lo que un espadachín como tú no debería tener ninguna dificultad en acabar con ellos. Arn miró a un hombre y luego a otro. Era un precio que podía pagar mucho más rápido que la plata, pero también era mucho más arriesgado. Tendría que hacerlo por la tarde, ya que no podía abandonar el Ludus por la noche. Como era Tirio, era fácil de describir si algún testigo lo notaba. No tenía conocimiento de sus oponentes, de lo hábiles que eran, de si podría haber más de 3 o del interior del lugar donde lucharía contra ellos. Pero sería difícil rastrear el hecho hasta él, no tenía ninguna conexión con estos hombres, y no había ninguna razón para que alguien buscara a su asesino en una escuela de gladiadores. Además, si Arn lo hacía bien, podría extraer magia de uno de ellos, acelerando su recuperación. Suponiendo que resultara vencedor. Después de un momento de vacilación, Arn escribió, necesito una espada. Lucius sonrió. Tenemos 1 o 2 de repuesto por ahí. Vuelve aquí cuando estés listo y encontrarás una espada esperándote. Elgi sabe los detalles que necesitarás. Me pondré a trabajar en tu ficha rúnica, añadió el maestro del saber. Miró el cuerpo de Arn. ¿Cuál quieres? El Skald ya había considerado esto. Su principal preocupación era ganar peleas en la arena, tanto la fuerza como la velocidad ayudaban con eso, y cualquiera de las dos le serviría bien en ese sentido. Pero ahora tenía otra preocupación, si recuperar las 4 runas menores requería más actos como el que se proponía actualmente, necesitaba poder abandonar el Ludus a voluntad. La fuerza lo ayudaría a escalar el muro del patio de entrenamiento por la noche. Una vez tomada la decisión, Arn señaló su runa de fuerza en su brazo derecho. Está bien, si quieres recuperar tu fuerza, lo haré. Arn escribió rápidamente, es más fácil realizar la tarea con runas. Al ver las letras tibias, Lucius miró a Elgi, quien esbozó una sonrisa sardónica. El compañero quiere la piedra primero, para poder usar su poder para solucionar tu problema. El aquilano adoptó la misma expresión que el maestro del saber. Primero el trabajo, después el pago. Tendrás que depender de la otra magia que tengas. Por lo que me dice Elgi, deberías tener todo tipo de hechizos que puedas hacer con tu espada. Sería extraño llamarte espadachín de otro modo. En teoría, la fuente de poder mágico de Arn estaba seca y no podía lanzar ningún hechizo. Pero revelar esta debilidad sería una locura. Este tipo, Lucius, parecía el tipo de hombre que solo respeta el poder. Admitir que Arn no tenía nada destacable hasta el momento era una invitación a la traición. Volveré dentro de 5 días. El calvo aquilano sonrió con sorna. Excelente. Un trato bien hecho. De camino a casa, Arn gastó sus últimas monedas comprando una capa con capucha. Capítulo 9. A pesar de su declaración de que volvería para cumplir con la tarea que le había encomendado Lucius, Arn se sentía en conflicto.
Parecía un gran riesgo que asumir en varios niveles, entrar en una pelea sin apenas conocimiento previo, evitar a los testigos que pudieran notarlo entrar o salir del edificio y confiar en que su empleador temporal no lo traicionaría. Aunque Arn dudaba de que el aquilano o el maestro del saber revelaran que Arn era el culpable, eso solo arrojaría luz sobre su propia participación. Podrían optar por retener el pago y, dadas las circunstancias de Arn, obligarlos a cumplir con su parte del trato sería difícil. El hecho de que solo tuviera unas pocas horas de la noche disponibles para realizar viajes a la ciudad también complicaba todo. Sin embargo, no podía imaginar que Aquila tuviera otro maestro del saber que pudiera ayudarlo, y la falta de sus runas lo frustraba. Y así, vaciló, de un lado a otro, se tambaleó pensando que el riesgo era demasiado grande antes de convencerse de que tenía que hacer lo que fuera necesario para recuperar sus poderes. Y entretanto, los días transcurrían en el Ludus. Maestro Man, ¿qué sentido tiene emparejarme con el mudo? Ambos somos velites, se quejó Anru. No me enfrentaré a otro velite en la arena. El maestro de armas se acercó a él con paso decidido. Al luchar contra tu espejo, con suerte lograrás comprender mejor tus propias debilidades. ¿Ya terminaste de cuestionarme?, gritó. Sí, maestro, murmuró Anru, levantando sus armas, equipadas igual que Arn. Está bien, cabeza de paja, vamos a por ello. Tomaron posiciones y midieron al otro, juzgando el movimiento y las reacciones. Con unos pocos golpes rápidos, destinados solo a adquirir conocimiento, Arn aprendió lo que recordaba que el maestro de armas había mencionado antes. Cuando iba a atacar, Anru inhaló bruscamente, emitiendo un gruñido mientras realizaba su golpe. Si bien el ruido de las armas que chocaban a su alrededor dificultaba la audición, Arn podía, no obstante, obtener una advertencia prestando mucha atención. Escuchar el sonido y observar el movimiento sutil en el brazo o la pierna le dio a Arn todo el conocimiento previo necesario no solo para bloquear sino también para contraatacar. Una vez que Arn había enviado a su oponente al suelo más de una vez, Anru golpeó el suelo con su espada, erizado de frustración. Esto es una brujería oscura. El cabeza de paja conoce mis movimientos antes que yo. Man apareció inmediatamente. Te lo dije. Todo el ruido que haces. Has tenido suerte de que ningún oponente en la arena haya descubierto esto, pero cuando alguien lo haga, perderás. Anru apretó los dientes y tomó su espada. Otra vez, norteño. Arn sonrió con la boca cerrada y obedeció. No lo entiendo. Durante la cena, Anru se dejó caer en el banco junto a Arn. Apenas hice ruido, me corregí, y aún así sabías cuándo atacaría. Arn suspiró. No estaba de humor para escuchar quejas prolongadas, así que decidió simplemente informar al hombre. Respiras demasiado fuerte. Bueno, perdóname por necesitar aire. Respondió indignado con un resoplido. ¿Te refieres a cuando peleo?, continuó murmurando. Bien. ¿Cómo puedes oír eso? Arn se encogió de hombros. Te lo digo, nórdico, eso es maléfico. Magia oscura. En otros casos, habría tenido razón, en este caso, fue una década de entrenamiento en el manejo de la espada. Muy bien. Lección aprendida. Gracias por el entrenamiento de hoy, le dijo Anru al tirio, dándole una palmada en el hombro con expresión distraída antes de empezar a comer. Un poco sorprendido por la muestra de camaradería, Arn volvió a concentrarse en su propia comida. Su maestro de armas apareció en la sala, llamando a los gladiadores a las batallas del día siguiente. Ese podría ser un momento oportuno para que Arn se ocupara de su propia lucha en la ciudad. Gracias a los juegos, Solday era un día de juerga para muchos. Era más fácil esconderse entre la multitud o pasar desapercibido, y cualquier testigo que observara sus idas y venidas podría estar borracho. Una vez terminada la comida, un puñado de gladiadores regresaron al patio de entrenamiento para el ritual, incluidos aquellos que iban a luchar. Si bien Arn no tenía ningún interés en su victoria o derrota, ya que solo había interactuado con ellos esporádicamente durante los entrenamientos, fue simplemente para satisfacer su curiosidad sobre el ritual. No es que participara, pero los días eran largos y monótonos en el Ludus, y sintió que su antigua curiosidad como Skald se despertaba ahora que había recuperado el primer indicio de sus poderes. Como antes, el bastón de la monja se apoyó contra la pared del patio. Debía tener una muesca o algo así en la parte superior, lo que permitía incrustar de forma segura una cadena de plata en su interior, que a su vez sostenía un disco en forma de media luna, como Arn había observado la última vez. Los gladiadores y la hermana se arrodillaron ante él, murmurando varias oraciones. Cuando terminó,
ella sola se levantó y se volvió hacia ellos, vertiendo una especie de aceite de un frasco sobre sus cabezas antes de hacerles una señal en las cejas. No era muy diferente de lo que podría haber sido en Tiria, salvo que en lugar de aceite, habrían usado sangre. Mientras hacía sus observaciones distraídamente, algo llamó la atención de Arn, bendecidos como estaban por las esposas Eir. A pesar de la tela negra que cubría el rostro de la hermana a modo de velo, notó un cambio, en concreto, que no se veía nada. Sin embargo, 5 días antes, un hematoma reciente y profundo había teñido esos rasgos. Arn estaba muy familiarizado con las heridas y con la rapidez con la que se curaban, y su tiempo en la escuela de gladiadores no había hecho más que contribuir a ello. En ese momento, lucía varias manchas de coloración irregular debido a varios golpes con armas de madera durante el entrenamiento. Y algo se sentía mal. Arn esperó a que terminara el ritual y se acercó a la hermana. Mientras ella lo miraba con una sonrisa de sorpresa, él levantó su tableta. ¿Enséñame a hacer señas? ¿Has cambiado de opinión? Su sonrisa se amplió. Me encantaría. Podemos hacerlo aquí mismo, señaló un banco en el patio, donde los gladiadores podían recuperar el aliento entre los entrenamientos. Comenzaré enseñándote algunas palabras básicas y podemos ampliarlas a partir de ahí. Arn asintió, sin prestarle demasiada atención. Su mente estaba en otra parte. Cuando se dirigieron hacia el banco, él la alcanzó. Al pasar, su mano arañó rápidamente la de ella con la aguja que tenía escondida entre los dedos. De ella surgió un pequeño estallido de dolor. Creo que me has arañado con la uña, declaró con una risa nerviosa. Sacó su tableta, volvió a colocar la aguja en la bolsa con la misma maniobra y escribió, lo siento. No importa, es solo un rasguño. Pero esa puede ser la primera palabra que aprendas. Es útil. Movió las manos siguiendo un patrón específico. Esto significa, lo siento. Tú haz lo mismo. Al verla hacer la seña otra vez, Arn la repitió. Muy bien. En ese sentido, así es como se dice, gracias. Media hora después, la hermana dio por finalizada la lección, por ahora bastará con eso. Te animo a que practiques estas cosas por tu cuenta y veremos que tan bien las recuerdas dentro de 5 días, cuando regrese. Gracias, gesticuló Arn. Además, extendió la mano para tomarla de la hermana con la suya, colocando la otra sobre la de ella, aparentemente en un gesto de gratitud. Ella soltó su mano de su agarre. De nada, respondió y se levantó, agarrando su bastón. Mientras se dirigía hacia el interior, necesitaría un guardia para abrir las puertas y dejarla salir de Ludus. Arn la observó alejarse. Sus 2 pequeñas maniobras habían funcionado. La segunda, dejar que sus dedos recorrieran el dorso de su mano, había confirmado su sospecha. Su piel no mostraba señales de la grieta hecha por su aguja antes, se había curado a sí misma con una velocidad inigualable por cualquier otra cosa, excepto por aquellos nacidos con el talento para curar, los más raros de todos. Envuelta en largas túnicas y con un pañuelo en la cabeza, la buena hermana era quizá la única persona en Aquila que ocultaba un secreto más grande que Arn. La única pregunta era cómo sacarle partido. Con una media sonrisa, el Skald salió del patio hacia su propia celda. Capítulo 10. El entrenamiento de los soldados era menos estricto que los demás días. Cuando Man se fue a la arena junto con los luchadores elegidos, los gladiadores restantes se entrenaron como creyeron conveniente, tomando tantos descansos como quisieron. Arn supuso que el maestro de armas era consciente de ello, parecía un tipo astuto y, si hubiera sido gladiador, sabría cómo actuaban los ratones en ausencia del gato. Dado que entrenaban duro 4 de cada 5 días, tener un régimen más relajado durante el quinto ayudó a que todos estuvieran de mejor humor y las pruebas fueran más llevaderas. Aunque a Arn tampoco le molestaba el cambio de ritmo, sus pensamientos estaban puestos en la noche. Había tomado su decisión, no llegaría a ninguna parte sin correr riesgos y la recompensa parecía adecuada. Restaurar su runa de fuerza le permitiría invocar la fuerza sobrenatural a voluntad, asegurando la victoria en todas sus luchas. Y mientras los demás gladiadores se reían y hacían bromas a costa de los demás, Arn se preparó para la tarea de esa noche. Tuvo que esperar hasta que Man regresara con los gladiadores. 2 habían salido victoriosos y, afortunadamente para el tercero, la multitud lo había considerado merecedor de misericordia. Arn esperó mientras los demás luchadores vitoreaban a los vencedores antes de abrirse paso entre ellos para acercarse a Man con su tableta preparada. ¿Irse? El maestro de armas miró las cartas y luego a Arn. No te culpo. Las noches de los soldados son ruidosas, Stars lo sabe.
La mitad de los hombres libres también están fuera esta noche. Claro, vete. Conoces las reglas, cuando termina la última campana. Arn asintió antes de dirigirse a los baños, ansioso por prepararse y salir. Esta noche, el tiempo sería otro obstáculo en su camino hacia el rejuvenecimiento. Tan rápido como pudo, con la capucha cubriéndole la cabeza, Arn se dirigió a la morada del maestro del saber. El hombre lo dejó entrar y sacó una espada envainada de debajo de su cama. Para ti. Arn sacó la espada. Era un gladius con las letras 12 inscritas en el pomo. La espada de un soldado de la 12ª legión. Solo los dioses sabían cómo había acabado allí. Era un arma más corta de la que prefería Arn, pero serviría. Tienes que ir hacia el norte, a los barrios bajos. Pasa el camino de los alfareros y gira a la derecha antes de la farmacia. Al final de la calle encontrarás la casa. Marqué la puerta con runas para que la encuentres, explicó. Hay 3 hombres dentro, todos deben morir. Vuelve cuando hayas terminado y tendrás tu piedra. Arn supuso que no era necesario lanzar amenazas si no le presentaban la ficha rúnica a su regreso, dado que en ese momento tenía una espada en la mano. Ató la vaina a su cinturón, muy atrás de su costado para ocultarla más fácilmente con su capa. Le dirigió una mirada rápida al maestro del saber mientras se marchaba, a paso rápido. Arn tardó mucho en llegar a su destino, tuvo que cruzar desde el distrito sur a través del puerto para llegar a los barrios bajos del norte. Encontrar el lugar también resultó una tarea ardua, sobre todo porque no se atrevió a preguntar a nadie. Un tirio mudo visto en las calles cerca de 3 asesinatos sería demasiado fácil de recordar. Una vez en el lugar indicado, se encontró en un callejón desde el que se podía ver la casa, y se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en una pared, dando su mejor interpretación de hombre cansado y medio dormido. Arn nunca había estado en ese distrito antes, pero todas las casas parecían viejas y necesitaban reparaciones, incluida su objetivo. Los niños que jugaban en la calle, que ocasionalmente lo molestaban, vestían harapos en lugar de ropa adecuada, y muchos borrachos tropezaban por allí, lo que ayudaba a Arn a parecer menos llamativo. Sonó una campana en un templo lejano. El tiempo se acababa, sobre todo porque tenía que volver con el maestro del saber antes de poder volver a Ludus. Arn tenía que actuar. Se levantó y se fue por la calle, la cruzó y entró en el callejón que pasaba por su destino. Con la capucha puesta, miró hacia arriba y hacia abajo. No había nadie a la vista, aunque en cualquier momento alguien podría pasar. Lo mejor era darse prisa. Arn sacó su espada y llegó a la puerta trasera de la casa destartalada. Armándose de valor, la derribó de una patada y corrió hacia adentro. Vio un movimiento borroso en el interior y actuó por instinto, atacando con su espada para cortar al hombre más cercano, que cayó con un grito. Otro se puso de pie de un salto desde el otro lado de una mesa y tuvo tiempo de sacar una daga larga. Arn saltó sobre la mesa y paró la espada con la suya antes de patear a su oponente en la barbilla. El tipo se tambaleó hacia atrás y Arn cayó sobre él, clavándole la espada profundamente en el pecho. Arn recuperó el aliento y miró a su alrededor. Era una pelea fácil contra guerreros inexpertos, excepto que solo había 2. No podía quedarse sentado esperando a que apareciera el tercero, si ya estaba fuera. La neblina de la batalla nubló su mente y solo notó las escaleras detrás de él cuando un crujido lo alertó. Al darse la vuelta, Arn vio a su tercer objetivo saltando desde la escalera, blandiendo salvajemente una espada corta. La ferocidad resultó inferior a la experiencia. Además de su educación, Arn ahora pasaba todos los días practicando esgrima durante horas. Bloqueaba fácilmente el primer ataque desesperado, se inclinaba hacia atrás para evadir el siguiente y aprovechaba la abertura para cortar a su enemigo en el pecho. El dolor y la herida causaron suficiente distracción como para que Arn pudiera quitarle el arma de la mano a su oponente y luego le propinó una patada en la rodilla. Desarmado, el hombre cayó al suelo. Sabiendo que este era su momento, Arn se preparó y agarró el cuello del hombre con su mano libre antes de apuñalarlo profundamente en el pecho. Su fuerza vital, como una brisa que sacude las hojas, huyó de su cuerpo, pero Arn la atrapó y se la robó. Alimentó su árbol, que todavía era un retoño, e hizo que creciera una nueva rama. Finalmente, recuperaría un atisbo de poder mágico, que alimentaría sus habilidades. Finalmente, volvería a ser un espadachín mágico. El mismo efecto que la última vez lo invadió. Un fuerte dolor de cabeza acompañado de náuseas invadieron su cuerpo. Cayó de rodillas, soltó la espada y el hombre muerto se desplomó en el suelo. Parpadeando, Arn solo vio una neblina y punzadas de dolor lo atravesaron,
como si 100 flechas fueran lanzadas para golpearlo a la vez. Pero todo se calmó. El mundo volvió a sus ojos. Con la boca completamente seca, Arn se limpió la saliva de la cara y se levantó. Su última víctima yacía de espaldas, con la espada todavía clavada en el pecho. Arn la agarró y la sacó. Su tarea estaba hecha. Al mirar a los muertos, Arn se preguntó quiénes eran y qué habían hecho para merecer la muerte. Miró las manos del cadáver más cercano y vio las uñas arrancadas de un trabajador junto con suciedad incrustada en la piel. Al parecer, eran siervos. Probablemente habían huido de la propiedad de su señor y se habían escondido en la gran ciudad. La puerta principal se abrió. Arn giró la mirada y vio una pequeña figura, un niño de menos de 10 años que sostenía un frasco en sus manos. Al ver a un guerrero que sostenía una espada manchada de sangre, el frasco se le resbaló de las manos y se hizo añicos, arrojando agua y fragmentos de arcilla en todas direcciones. Pero a pesar de su miedo, el niño no hizo lo correcto, se quedó paralizado, mirando la encarnación de la muerte frente a él. Arn le devolvió la mirada. Un testigo podía ser su perdición. Su juramento lo obligaba a tomar cualquier medida necesaria para cumplirlo o presentarse ante los dioses como un niño. Sin embargo, matar a un niño lo marcaría de la misma manera. Arn se arrodilló lentamente y limpió su espada con la ropa del muerto. Se levantó de nuevo y se llevó un dedo a los labios. El muchacho, con los ojos muy abiertos, no pudo confundir el gesto. Envainó la espada y se alejó a trompicones por la puerta trasera. El viaje al Distrito Sur se hizo largo en el estado actual de Arn. Estaba débil, de la misma manera que solo se había sentido en ocasiones en las que se había agotado mágicamente, utilizando más poder del que poseía y pagando un precio. Dolor de cabeza, náuseas, debilidad en sus extremidades, no sería capaz de soportar otra pelea en su estado actual. Arn consideró si arrojar la espada al puerto y regresar a Ludus, podría descansar y buscar al maestro del saber otra noche para recibir su recompensa. Pero pedir permiso para entrar en la ciudad 2 veces seguidas despertaría sospechas y Arn no estaba dispuesto a posponerlo. Si no regresaba rápidamente para informar del éxito, ¿quién sabía cómo reaccionarían sus viscosos capataces? Tal vez supusieran que había fracasado o que algo había salido mal. Además, Arn quería su pago más pronto que tarde. Así que siguió adelante con esfuerzo, por las calles de Aquila, acompañado de algún que otro grito o maldición dirigida a los borrachos que tropezaban por allí. Al llegar a la casa de Helgi, Arn se sintió mejor, aunque todavía le desagradaba la idea de luchar en ese estado. La magia dentro de él aún no se había asentado, no imaginaba que respondería a sus demandas y quería comenzar a lanzar hechizos. Arn entró sin molestarse en llamar. El viejo maestro del saber, que estaba comiendo en su mesa, levantó la vista confundido. «Has vuelto temprano». Arn desató la funda de su cinturón y la colocó sobre la mesa antes de extender su mano abierta. Al ver que Helgi no entendía nada, Arn se pasó un dedo por la garganta y levantó 3 dedos. ¿Ya los mataste? El maestro del saber miró hacia la ventana del techo que proporcionaba luz. Todavía no es de noche. ¿Por qué lo harías ahora? Arn se golpeó la palma abierta con la otra mano, indicando su impaciencia por que le pagaran. Dioses, arriad las velas. Las tengo aquí mismo. No esperaba que volvieras ya, murmuró Helgi. Abrió un cajón y sacó una ficha rúnica, inscrita con el símbolo de la fuerza. Como acordamos. Hablaré con Lucius. Si todo está en orden, tendrá más tareas para ti y podrás recuperar tus otras runas. Suponiendo que este método funcione. Se encogió de hombros. No hay garantías, amigo. Los dedos de Arn se cerraron alrededor de la piedra. Sintió el poder que había dentro, que pronto sería suyo. Tenía que funcionar. Tras saludar con la cabeza al maestro del saber, Arn se fue. Fuera de Ludus, Arn tenía un último obstáculo. No podía arriesgarse a que le confiscaran la piedra rúnica, pero era más grande que un huevo y difícil de ocultar. Miró a su alrededor, agarró una piedra del suelo, la colocó dentro de su bota por el talón y replicó lo mismo con la ficha rúnica del otro pie. Aunque era desagradable, hizo que su andar fuera uniforme, en lugar de que una pierna pareciera más corta que la otra. El guardia lo cacheó rápidamente, incluso los tobillos de sus botas, un lugar común para esconder un cuchillo. ¡Qué raro! Pareces más alto, gruñó. Está bien. Déjame cerrar la puerta y te llevaré de regreso. Poco después, Arn se quedó solo en su celda. Sacó la ficha rúnica, contento de haberse quitado las botas.
Sentía dolor en todo el cuerpo, como si hubiera entrenado todo el día sin interrupción. Hacer esto ahora aumentaba su malestar, pero no podía esperar hasta la noche siguiente para descubrir si funcionaba o no. Arn corrigió su postura mientras estaba sentado en su catre, cerró los ojos y sujetó con fuerza la ficha rúnica en su mano, concentrándose en la magia que había entretejida en ella. Hilo por hilo, comenzó a sacarla, absorbiéndola. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.